Buenas, hola, hola, ¿se nos oye? Puedes responder por el canal de tu disposición, nos está oyendo, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Se sigue moviendo? ¿Se sigue oyendo? Genial. ¿Y se me oye a mí también? Porque Yo me estábamos aquí oigo. configurando el sonido. Alto y claro, guay. Perfecto, Perfecto. perfecto. Muy bien, pues bienvenidos a el primer intento de hacer una cata, un live coding y una pequeña introducción a Hexagonal Architecture. Bueno, yo soy Miguel, al igual que mi compañero Alfredo, que hoy vas a acompañarnos, y vamos a ser los encargados de preparar y gestionar todo este evento. No sé si Alfredo te gustaría presentarte primero tú y contar algo sobre Codesai y ya Sí, podemos seguir bueno, con lo otro. tampoco mucho, pero un poquillo. Pues nada, yo me presento, soy Alfredo Casado, que sospechoso habitual del grupo de Madrid Crafters, que supongo que algunos me conoceréis y otros no, porque aquí hay mucha gente hoy, no sabemos quién ha venido y quién no, es lo malo de este tipo de eventos, ¿no? Que no nos vemos las caras, que es un poco el objetivo del meetup, pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale así, a lo mejor descubrimos aquí, Miguel y yo, que tenemos una vocación nueva de streamer y le hacemos la competencia al Rubius, que es el objetivo aquí. Básicamente. Poco a poco, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ya si luego Pero bueno, quiero vamos, quedaros, vamos ahí. incluso podemos después echarnos una partida al LOL o algo, ¿no? Sí, Bueno, sí, luego cuando terminemos ponemos algo, yo qué sé, no, igual Mario Bros. Yo soy más antiguo, Miguel, yo de LOL no sé, yo un Street Fighter, un Mario Bros, cosas de me esas. parece bien. Después ya si quiere alguien opinar, que también podemos ver alguna cosa que nos diga. Bueno, pues primero que nada, lo que queremos hacer era excusarnos por el cambio de formato, porque obviamente pues alguien podrá pensar cuál es el motivo de que nos hayamos encontrado aquí en vez de vernos como teníamos planeado en las oficinas de SoftBlue. Y bueno, entonces, como el coronavirus no ha querido que todo sea así, pues al final nos hemos tenido que ver en estas circunstancias. Y lo primero que queríamos hacer, porque también, aparte de cambiar el formato de dónde estamos, también hemos cambiado el formato de qué es lo que vamos a hacer en la cata. El intención al principio, antes de que cambiáramos el límite de cuánta gente iba a participar, era hacer una cata todos en pareja e intentar hacerla y resolverla entre todos y tener un pequeño debate sobre lo que nos había parecido hacer la cata o no. Pero como estuvimos intentándolo el fin de semana, buscar alguna forma para poder hacer que todos pudiéramos participar y formar las parejas, nos parecía prácticamente imposible que dos personas pudieran gestionar a 150, 200 personas, que era lo que parecía que se iban a unir al final al evento. Entonces, básicamente, o sea, lo que va a consistir hoy es que vamos a hacer una pequeña charla introductoria en la que se va a encargar Alfredo y posteriormente, después de haber resuelto y haber hablado sobre Hexagon Architecture, yo me encargaré de hacer una pequeña cata, que en este caso va a ser la Social Networking, intentando hacerlo en live coding. Lo primero, pedir por adelantado que si no estamos un poco nerviosos o demás, como es la primera vez que hablamos delante de tanta gente y sin gente delante para verle las caras, también es un poco complicado. Entonces, agradecemos antemano la comprensión. Y además, pues bueno, también tener en cuenta que esto es una cosa que no tenemos feedback de la gente, entonces cuando terminemos agradeceríamos también todo el feedback posible que nos pueda dar, ¿vale? Sobre la charla, lo primero que quiero comentar es que Alfredo va a empezar hablando, la charla durará unos 30 45 minutos y durante la charla yo voy a encargarme de ver el canal y observar qué se está hablando por el chat e intentar apuntar todas estas dudas para preguntárselas al final a Alfredo, ¿vale? Entonces, mientras se está hablando de la propia charla, pues intentar ir haciendo las preguntas para que no vaya todo conjunto al final y que podamos intentar coger aquellas que son más importantes, porque obviamente no va a dar tiempo a responder todas, ¿vale? Además, por si acaso no se haya visto, las slides están también en la descripción de abajo en el canal o en el propio Meetup y también tenéis el enlace que lleva a GitHub que tiene la propia cata, ¿vale? Y bueno, yo tengo poco más que decir. Entonces, si quieres compartir pantalla, Fred, comprobamos si se ve todo Vale, pues nada, perfectamente. voy a empezar yo, como dice Miguel, vamos a organizarlo así. Primero voy a soltar yo un poco de rollo, intentaré no aburriros demasiado, ¿no? Hemos pensado que más o menos esto, la parte de la charla durará entre media hora y 45 minutos. Miguel dice que como voy a hacerlo yo, que serán 45, pero no, esta vez lo voy a hacer, pues prometo que va a ser más corto. Y luego la parte del live coding, que Miguel escribe el código, hace la parte difícil y yo estaré un poco pues troleándole un poquito el código y eso, que es lo que hago yo normalmente. Pues nada, comparto pantalla y así me dejo de ver que estoy así como pixelado. No sé, a lo mejor es por el virus y estoy pixelado de verdad, luego me voy a mirar un espejo o algo, que tengo yo mis dudas.
Vale, a ver si conseguimos que esto se vea bien. Uy, compartir, vale. Ok, ahora. Vale, pues creo que ya lo estáis viendo bien. Entonces, bueno, el objetivo que, que teníamos. Inicialmente queríamos hablaros un poco de arquitectura hexagonal y de un poquillo, poníamos en la descripción que íbamos a meter algo de Domain Driven Design también y tal. Esto para hoy va a ser ya muy complicado, entonces vamos a quedarnos con la parte de arquitectura hexagonal, que ya cosillas que contar y bueno, y va a ser una introducción. Para los que no conozcáis mucho este tema, pues intentaré que después de esta charla al menos tengáis una noción de lo que es. Veréis que es una cosa muy fácil, son conceptos muy fáciles que en realidad están a veces un poco mal explicados o parece algo como muy complejo y luego cuando ves lo que realmente te das cuenta de que no era para tanto, ¿no? De que es algo que no es tan complejo. Entonces, pues eso, ese va a ser un poquillo el objetivo inicial, que entendáis qué es eso y nada, pues vamos a empezar, que me enrollo yo con las persianas, si no. Como no estáis delante para decirme sigue, pues me puedo enrollar muy infinito yo hoy. Bueno, lo primero, eh, vamos a hablar de arquitectura hexagonal. ¿Y por qué vamos a hablar de arquitectura hexagonal? Un diseño, al final, buen diseño, cuando hablamos de buen diseño, una de las características fundamentales de un buen diseño es que soporte la evolución. Pues eso es una de las cosas que buscamos. ¿Qué entendemos por evolución en nuestro software? Bueno, pues por evolución en nuestro software fundamentalmente entendemos la capacidad de modificar o de cambiar nuestro software para adaptarlo a nuevas circunstancias, o a nuevas cosas que ocurran, cambios en el modelo de negocio, mil cosas. Vivimos un momento donde esto parece que está de una actualidad todavía más candente, ¿no? De una actualidad especial. Fijaros, aunque con la que está cayendo ahora, ¿no? Y todo este tema que tenemos encima, la de cambios que están sucediendo en muchas empresas que se tienen que se tienen que adaptar, se tienen que organizar para poder trabajar de otra forma, algunos para poder trabajar en remoto, otros probablemente pues tendrán que adaptar y cambiar su modelo de negocio porque estas circunstancias pues probablemente y por desgracia van a traer cola y van a traer dificultades y muchas empresas van a necesitar precisamente adaptarse a un montón de cambios y un montón de historias. Al final, detrás de todo y cada vez más hay software que lo soporta y si tu empresa tiene que cambiar de modelo de negocio y tu software no lo soporta, pues tienes un problema, ¿no? Porque o puedes seguir tu software el ritmo de cambio que necesita tu negocio, eso es lo que te debes un poco plantear y ese es el concepto de evolución al que me refiero aquí, ¿no? O sea, tenemos que hacer software que tenga esa capacidad de evolucionar, ¿no? Esto, claro, en esto suena muy fácil de decirlo. Vamos a intentar ir aterrizando de estas ideas. Bueno, esto es una frase de Jeff Atwood. Jeff Atwood, seguro que si no suena el nombre, seguro que sí os suena su trabajo. Jeff Atwood es el creador de Stack Overflow, así que si sois desarrolladores, seguro que habéis pasado alguna vez por Stack Overflow, ¿no? Yo cuando estoy en presencial suelo preguntar que la gente levante la mano y levanta la mano todo el mundo. Entonces, bueno, pues me imagino que todos seguro que seguro que habéis estado en Stack Overflow más de una vez y más de dos, ¿no? ¿Y qué dice este señor? Dice que un sistema bien diseñado es un sistema que hace fácil hacer las cosas correctas o seguir el camino correcto y hace difícil o annoying, bueno, hace costoso hacer las cosas mal. Esa es la idea de una arquitectura y de un diseño. Es un diseño que, digamos, que el camino correcto de hacer las cosas o el camino bueno, por decirlo así, o mantener o respetar la arquitectura es fácil y hacer cosas mal que violen un poco las reglas que definimos de nuestra arquitectura y tal, pues es algo más complicado, ¿no? Porque por eso es una buena arquitectura, porque nos permite eso, ¿vale? Yendo un poco más a, a una frase que a mí me gusta mucho siempre poner cuando hablo de arquitectura y de los objetivos de esto, es esto de esta frase de aislar la lógica de negocio frente a los detalles técnicos. Seguro que esto, expresado de esta manera o de otras muy similares, lo habréis oído durante vuestra formación como desarrolladores, durante vuestra carrera profesional, pues del orden de 1 millón de veces, ¿no? Esto todo el mundo lo ha oído 1 millón de veces, no es nada nuevo, pero sin embargo nosotros tenemos la experiencia en Codesai porque trabajamos con muchas empresas diferentes y normalmente cuando vamos es porque quieren mejorar o porque detectan que tienen algún problema, o sea que no vamos a sitios donde todo está de puta madre, ¿no? Vamos a muchos legacy y tal, tenemos bastante experiencia en esto. Al final encontramos que esto está muy bonito, pero no lo hace mucha gente, ¿no?
y terminamos encontrando que uno de los principales problemas siempre es que en un sistema software las reglas de negocio están totalmente entremezcladas con los detalles técnicos y esto hace muy difícil cualquier cambio, es muy delicado, hace que tu sistema evolucione mal y es un poco el problema con el que nos encontramos de manera habitual, ¿no? Por eso me gusta decir que esto es un poco como la recomendación más oída en el mundo del diseño de software, pero la menos respetada, ¿no? Porque en poquitos sistemas realmente se respeta esto bien, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algo que precisamente sirve para intentar hacer esto, que está muy bien plasmado en un libro o plasmado en una frase en una slide, pero hay que intentar llevar a la realidad, ¿no? Y para esto, pues nosotros lo que solemos usar o lo que más nos gusta es la arquitectura hexagonal o una de las cosas que solemos hacer para esto. Esta es una arquitectura que definió un señor que se llama Listed Corpun, que más o menos por el año 2000, 2000 y poco, o sea que no es precisamente que estemos aquí en la cresta de la ola contándonos una novedad. Esto es algo que tiene bastantes años y que es bastante sencillo en definición. Lo voy a intentar explicar para que se entienda bien, ¿vale? Lo primero vamos a poner una frasecita del señor, ¿no? Que es el autor de esta arquitectura, entonces pues vamos a hacerle referencia. Y la idea original de esta arquitectura, que es, por cierto, se me ha olvidado decirlo, también a veces se dice arquitectura hexagonal, a veces se dice port and adapters. Es lo mismo, ¿vale? Nos estamos refiriendo a lo mismo. Lo que dice este señor es que el objetivo de esto es permitir a una aplicación que sea dirigida igualmente por programas, test automáticos, batch script o cualquier otro tipo de cosa. A ver, lo que quiere decir aquí es que, digamos que tu aplicación, el core de tu aplicación, pues se puede acceder desde un proceso, se puede acceder desde una aplicación web, se puede acceder desde una aplicación móvil, pero es independiente de esto, ¿no? O sea, digamos que el core de tu negocio está programado de tal manera, de tal forma que pues sobre ese core podrías construir una aplicación web, una aplicación móvil, ¿vale? O incluso, desde otro punto de vista, pues si la persistencia la tienes diseñada para que tu sistema guarde los datos en SQL o lo que sea, podrías evolucionar ese sistema para que esos datos estén guardados en otro sitio y eso está aislado de lo que es la lógica de negocio de tu aplicación, ¿vale? Esa es la idea fundamental de la arquitectura hexagonal, que suena así como fácil, ¿no? Bueno, un poco simplemente contaros que al final lo que hace esto es que el modelo, entendemos el modelo como todas aquellas cosas que forman parte del dominio de tu aplicación, lo que define a tu aplicación la diferencia de otras, las reglas de negocio que implementas, pues está aislado de la infraestructura técnica. Entendiendo por infraestructura técnica, pues todo esto, ¿no? Una aplicación web, una aplicación móvil, en la parte de acceso a base de datos, todo esto es la parte de infraestructura técnica de tu sistema que tienes que intentar o pretendemos con esta arquitectura aislarla de la parte de la lógica de negocio, ¿vale? Eso es un poco la idea fundamental, que ya la he repetido muchas veces y lo sé, pero la voy a repetir más todavía, para que se os quede grabado esto, ¿vale? Entonces, la aplicación lo que incluye o el concepto este de port and adapters, de lo que va es de que, bueno, en nuestra aplicación tendremos una serie de puertos que son los que definirán cuál es la relación entre esa lógica de negocio y el resto de sistemas con los que tiene que interactuar, ¿vale? Fundamentalmente esto. Y ahora voy a poner el dibujo, es como mejor se entiende, ¿vale? Porque claro, esto es como todo, ¿no? Contado así en teoría todo suena muy bonito, pero es complicado de entender. Y viendo un dibujo, pues parece que se aclara mucho más. Básicamente, bueno, lo que digo siempre cuando cuento esto es que esto es hexagonal, como podía haber sido circular, pentagonal o triangular, da igual, no que los 6 lados impliquen absolutamente nada, ¿no? El hombre además lo explica lo- de manera muy honesto diciéndolo, dice, le puse hexagonal porque quedaba bonito, pero podía haber puesto otra cosa. Vale, de hecho, si hay arquitecturas muy similares, como por ejemplo la arquitectura de esta de Robert Martin, del Clean Architecture, que es un círculo, pero es lo mismo, ¿vale? O sea, le pone otros nombres a las cosas, pero básicamente todo lo que he contado antes de esto se podría aplicar perfectamente al Clean Architecture de Robert Martin y es lo mismo pintado con círculos. Entonces, tampoco muchas veces parece que nos complicamos con tantos conceptos, pero la idea fundamental de estas arquitecturas es exactamente la misma. Entonces, fijaros que aquí un poco tienes en el centro la capa de negocio, lo que llamamos aquí el domain layer, que es donde estaría la lógica de negocio de tu aplicación. Tienes una pequeña application layer fuera, que es donde estaría, digamos, que
la parte externa con la que te comunicas desde pues, la aplicación que tengas web, la aplicación mobile o lo que sea. Digamos que podrías ver eso como los puntos de entrada a tu dominio desde fuera, ¿vale? Los puertos, veis que están dibujados así como con circulitos, y esos aquí estoy señalando yo a mi pantalla como si vosotros me vierais, ¿sabes? Como un idiota, si me vierais os reiría. ¿Vale? Esos circulitos son los puertos a los que se refiere esto de port and adapters, y la cuestión es que, digamos que, bueno, pues por un lado estás definiendo los puntos de entrada de tu negocio, pues, cómo voy a interactuar con ese negocio que me defino desde una aplicación web, desde una aplicación mobile, y por el otro extremo, por detrás, estás definiendo cómo desde ese negocio me voy a comunicar con aquellas cosas técnicas de infraestructura que necesito para que realmente la aplicación funcione, como puede ser una base de datos, puede ser enviar un correo, puede ser todo este tipo de cosas, ¿vale? Que entran dentro un poco de la infraestructura técnica que tiene que tener tu sistema. Vale, pues más o menos, si entendéis esto, esta es un poco la idea fundamental, ¿vale? Y esto es todo lo que hay, no es mucho más, no es mucho más ni es mucho menos, ¿vale? Esto, luego lo que es complicado, como muchas cosas, lo complicado no es tanto entender la idea inicial, que se puede entender razonablemente bien, sino luego llevarlo a la práctica, ¿no? Y sé que vosotros luego cuando os enfrentáis a problemas reales y tienes una aplicación, pues todos estos conceptos son mucho más borrosos y es bastante más difícil pues realmente aplicarlos, ¿no? Dices, sí, pues suena muy bonito, pero luego yo me encuentro aquí que no sé dónde acaba el framework y dónde empieza mi aplicación, no sé cómo enganchar estas cosas y realmente aislarlas. Bueno, pues eso es un poco lo que viene después, ¿no? La segunda parte, que es cómo aplicar esto, que puede ser un poco más complicado. La idea es como con muchas otras cosas, como por ejemplo TDD o cosas similares, el concepto es muy fácil, pero la aplicación es más complicado, ¿no? Casi todos los conceptos que merecen la pena suele pasar esto, que luego la aplicación no es tan sencilla como la teoría, ¿no? En TDD es muy fácil que te digan, tú haces el test primero y ya está, ¿no? Eso es fácil de entender, pero luego ponte a hacerlo. Pues esto es igual. Separa la lógica de negocio, no sé qué, pero luego ponte a hacerlo. Ahí es donde vienen las complejidades. Intentaré explicaros un poco más cómo se puede conseguir esto, ¿no? Lo primero, una cosa que suele haber algo de confusión al respecto es que cuando te explican esto la primera vez, y a mí me pasó, no entiendes mucho cuál es la diferencia entre esto y eso que te han contado toda la vida de la arquitectura está por capas, ¿no? De siempre, ¿no? Que tenemos, pues yo qué sé, la capa de presentación o de controladores, luego tenemos el modelo y luego la base de datos, ¿no? El dibujo este que veis aquí en un extremo. ¿Qué diferencia esto de esta arquitectura hexagonal? ¿Vale? Aparte de que lo pintemos con un hexágono, que es bastante irrelevante, ¿no? Pero bueno, lo pinto así más grande con un hexágono y ya es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia real de esto? Pues a mí me gusta verlo de esta manera. Hay dos diferencias. Una un poco filosófica, que tiene más que ver con cómo afrontas el desarrollo de tu aplicación, que tiene que ver con que el modelo es el centro, no es una capa más, no está al mismo nivel, sino que es la prioridad. Ese es donde dedicas tu mayor esfuerzo de diseño, tu mayor esfuerzo en general de todo, porque es lo que diferencia a tu aplicación de otras y es lo que le aporta más valor. Entonces, consideras que el modelo de negocio, todas las clases, código que tengas que define ese modelo de negocio es el centro de tu aplicación, lo más importante. Y luego hay una diferencia fundamental que tiene que ver con la técnica que aplicas, que es que cuando estás haciendo esto, pues hay un concepto que es el de dependencia inversion, que por cierto me falta una N, lo acabo de ver en la slide, he puesto joder, no sé ni leerlo, dependencia inversion, madre mía, me falta una N ahí importante. Vale, luego lo corrijo. La cosa es que lo que estamos haciendo aquí es invertir la dependencia, de manera que, por ejemplo, el modelo ya no va a depender de las capas inferiores, como por ejemplo la base de datos o el acceso a la persistencia. Aquí he puesto database, pero bueno, database, persistent, como queráis, ¿no? Es un poco igual, por explicar el concepto, sino que la dependencia va a ser al revés, va a ser la base de datos la que dependa del modelo. Y esto pues tiene una diferencia fundamental porque lo que implica es que tu modelo está aislado de esas decisiones. O sea, tú podrías llevarte tu modelo a otro contexto y hacer otra implementación distinta de ese acceso a datos y debería de seguir funcionando. Pero no tienes que modificar, digamos, que tu modelo cada vez que tienes que modificar algo en la persistencia y tal. Eso es un poco lo que buscamos, que al final es todo lo que tiene que ver es con la separación de conceptos, que es un separation of concepts, que es uno de los objetivos fundamentales cuando hacemos diseño, ¿no? Entonces, con esto intentamos cubrir eso que decíamos de hacer esa separación.
¿vale? Y aquí el concepto fundamental que aparece que hay que tener súper claro es el concepto de dependencia inversion, o de, vamos a decirlo en español, de inversión de dependencias, ¿vale? Y os voy a intentar explicar esto porque a mí me costó mucho entenderlo. Yo al principio me liaba mucho, no sé si a alguno os ha pasado, que me liaba mucho entre esto de la inversión de dependencias y la inyección de dependencias, ¿no? O sea, decía yo, hostia, pero ¿qué es cada cosa, no? No entendía muy bien la diferencia entre una cosa y otra, a veces lo usaba de manera intercambiable, cuando estaba hablando de una cosa decía la otra y similar, y me costó bastante tiempo entenderlo, y son cosas diferentes. Y os voy a intentar explicar esto, que para mí fue una cosa, yo cuando el día que lo entendí dije, ah, vale, esto era, ¿no? Pero me lo habían explicado muy mal otras veces y no entendía la diferencia. Entonces, ¿de qué va esto del dependency inversion? Mira, aquí sí he puesto todas las Ns. Así la definición del libro, que es esta que pongo aquí, es que los módulos de alto nivel no deben depender en módulos de bajo nivel. Los dos deben depender de abstracciones, ¿no? Luego la segunda parte dice, las abstracciones deben depender, no deben depender de los detalles deben depender de las abstracciones. ¿Vale? Y como último os he puesto aquí esto de intentar no confundir este concepto con el de dependency injection, que es otra cosa, que ahora la vamos a ver también, pero solo es un dependency injection, digamos que es un mecanismo a veces necesario para implementar la inversión de dependencias, pero no es inversión de dependencias, es otra cosa. Pues yo cuando leí esta definición la primera vez, no sé vosotros, a lo mejor lo entendéis a la primera, pero yo me quedé así un poco como torcido, ¿sabes? De high level módulo, eso no depende, no sé qué, dicen, madre mía, esto está muy bonito, va a poner un libro, pero no entiendo nada. O sea, yo de verdad que me costaba, ¿no? Digo, claro, que no dependan, y entonces tú empiezas en tu cabeza a intentar procesar esto a ver si lo entienden, ¿no? Pero es bastante, en mi opinión, es bastante abstracto y bastante complicado de depender, de comprender. Voy a intentar poner un ejemplo a ver si así conseguimos que se entienda esto fácil, ¿vale? Entonces, voy a empezar a poneros el ejemplo. Lo primero, imaginaros que estamos haciendo un sistema de nóminas, ¿no? Se me ocurría este ejemplo, ¿no? Y tenemos por ahí una cosa que es el Payroll Process Service, y ese señor de ahí, pues es un servicio que se encarga de pagar las nóminas a final de mes, ¿vale? Y eso forma parte de lo que estamos hablando todo el rato, que es el modelo, porque ahí estarán las reglas que definen mi negocio. ¿Cuándo pago la nómina? Eso es una regla de mi negocio. ¿Cuánto cobra cada señor? Es una regla de mi negocio. Los impuestos, bla, 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 todo eso, ¿no? Todo eso estará ahí. Y luego resulta que hay una característica que tengo que implementar, que es que, porque somos muy modernos, y entonces cuando terminamos de pagarle la nómina al señor, pues le mandamos una notificación por el LAP para que se ponga contento, ¿no? Le decimos, ya has cobrado. Y dice el tío, iba de puta madre, ya he cobrado. Y le notificamos por el LAC, ¿vale? Imaginar que es este el sistema que tenemos y que estamos desarrollando. Entonces, visto así, tenemos dos partes, el modelo y la infraestructura. Si os acordáis del dibujo hexagonal este que poníamos antes, este modelo de aquí sería nuestro hexágono, ¿no? Por decirlo así, pero todavía no hemos llegado a eso. Tenemos un sistema así, por capas, ¿no? De toda la vida. Y desde el modelo, pues le decimos al Slack, cuando terminamos de pagar la nómina, pues le decimos que nos mande un mensaje, ¿vale? Esto, a ver si se ve bien, yo creo que sí que se ve bien. Traducido a código, lo podríamos implementar como algo así. Esto Java, por cierto, eh, pero se podría ver, yo creo que lo he hecho así porque se ve muy sencillo y me daba un poco igual el lenguaje, porque es un ejemplo tan fácil, pero que no podéis pensar en cualquier otro lenguaje, es un poco lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué problema tenemos? Fijaros en este método aquí que me he inventado, de un monthly payroll, que hará el pago mensual de las nóminas. Y este método de aquí hace sus cosas y en algún momento, pues, manda una notificación por Slack con un mensaje, el que sea, y a un canal, el que sea, diciéndole al señor, hola señor, ya tiene aquí su dinero, ¿no? Esto yo creo que se entiende fácil. Entonces, ¿por qué esto es tal como está? Esto es una arquitectura por capas y no estamos usando inversión de dependencias. ¿Y qué hay aquí que nos indica eso, que lo podemos ver fácil? Bueno, pues estas dos cosas. ¿Qué tenemos por ahí? Que tenemos que el modelo está dependiendo de algo concreto. ¿Os acordáis de la definición de antes que no se entendía muy bien? Que lo abstracto depende de lo concreto. Pues eso es lo que está sucediendo aquí, que un módulo de más alto nivel, como es el modelo, depende de uno de más bajo nivel, como es lo que he puesto ahí como infraestructura, ¿vale? O database o persistent, o bueno, en este caso no sería persistencia porque mandar mensajes a Slack, pero podéis llamar como queráis a ese módulo, ¿no? Pero es un módulo de más bajo nivel.
que, como decíamos, me da un soporte para hacer algo tecnológico, mandar un mensaje por Slack que mañana puede ser por WhatsApp o por Paloma Mensajera o sabe Dios cómo, ¿no? Como me da a mí un poco la gana. ¿Y dónde está en nuestro código esta referencia explicitada, no? Porque también esto, cuando lo pintas con dibujo, esto es muy fácil. Viéndolo en el código, ¿dónde podemos ver esto? Pues en este código hay dos puntos evidentes. Cuando importamos el objeto, pues tenemos una dependencia a una cosa que está en ese lado y cuando hacemos el nido, ¿vale? En esos dos casos. Entonces, ¿cómo podemos coger este código y hacer y usar ese concepto de inversión de dependencias, ¿vale? Pues vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué podríamos hacer aquí para eso? Vale. Toma dibujillo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, fijaros que aquí las flechas ya están pintados en otra dirección. Lo que estamos haciendo es que nuestro payroll process service, fantástico que teníamos antes, lo que hace es depender de una interface, en este caso, o de una abstracción, traducir interface por abstracción, en lo que poníamos antes, el ejemplillo este, vamos, cuando leíamos la definición, que es el eSlack Notification. Esto luego lo he hecho así a posta, ¿no? Si a alguien no le gusta mucho lo que está viendo, luego le damos una iteración más. Y luego tienes el Slack Notification Implementation, que es el que por fin implementa esto, ¿vale? Entonces, de esta manera has conseguido invertir la dependencia. Fijaros que las flechas van para el otro lado. Ahora es la infraestructura la que depende del modelo y no al revés, porque la infraestructura implementa esa clase, pero el modelo no depende en ningún momento de la infraestructura, ¿vale? Este es el truco para conseguir inversión de dependencias, que es depender de una abstracción que está a tu mismo nivel dentro del modelo, ¿vale? Bueno, esto traducido en código se vería tal que así, ¿no? Fundamentalmente aquí lo que ha cambiado respecto a lo que hacíamos antes es esto que se ve aquí arriba, ¿vale? Que tenemos aquí una propiedad, que es la notificación no sé qué, y esa propiedad pues me la pasará a alguien. ¿Qué va a hacer? Inyectarme esa dependencia. Y esto es inyección de dependencias. Inyección de dependencias es un mecanismo que se puede usar como parte de la inversión de dependencias o para conseguir inversión de dependencias, pero no es lo mismo. Tú podrías hacerlo mal, tú te podrías inyectar una dependencia que está directamente en la infraestructura, ¿no? Si no tuvieras esta interfaz y te estuvieras inyectando directamente la clase Slack Notification y MPL, estarías usando inyección de dependencias, pero no estarías haciendo inversión de dependencias, ¿vale? Un Esto que detalle, os he contado Alfredo. ahora muy rápido, a mí me ha costado años entenderlo. Un ¿Qué pasó? detalle que creo que ha sido por una rata y que están preguntando por el canal, que creo Ah, que ¿qué pasó? cuando te referías a la interfaz te referías a iNotification, ¿no? Sin el Slack, que eso es referente a la implementación que estás usando para notificar, pero no es la propia interfaz en sí que habla de concepto genérico de notificar o algo. No. O sea, es que dejarme terminar, por Dios. Va de eso, está puesto a posta, ¿vale? Y sí es la notificación a propósito. Ahora sigo adelante. Si os lo he dicho, digo, esperaros. Si os suena mal, esperaros. Vamos al siguiente paso. Es que quiero explicar una cosa con eso importante, ¿vale? Entonces, lo primero, mi primer objetivo era que entendáis la diferencia entre la inversión y la inyección de dependencias, que es un concepto que es a veces a mí siempre me ha resultado muy confuso. Y ahora que me hacéis spoiler de lo que voy a contar. Ahora voy a responder a lo que ha dicho Miguel de la manera que más mola, que es que tengo una slide ya para responderlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Vale, pues el problema, ¿has visto, Miguel? Qué guapo. El problema que tenemos es lo que decía Miguel, que había gente preguntando en el chat, pues claro, pues estamos en el grupo de Software Cramas y sois todos muy listos. Pero yo esto ya lo tenía pensado. Hostia, ha quedado de puta madre. Me estoy hasta riendo. Bueno, Parece que has preparado y la todo, ¿eh? cosa es, parece que esté preparado, ¿eh? Y no estaba preparado. La notification, ¿qué problema tenemos aquí? ¿Hemos conseguido la inversión de dependencias? Pues no, en realidad, en mi opinión, no, porque tenemos un problema y es que el concepto, ya no tenemos una dependencia de tipos, pero tenemos una dependencia semántica con la infraestructura. Estamos dependiendo de algo que se llama Slack, que no debería estar en el modelo. Y esto tiene un poco que ver con algo que no íbamos a contar hoy, que era lo de DDD y el lenguaje ubicuo y demás, Domain Driven Design, perdón, y lenguaje ubicuo y tal. Y bueno, tú al final dentro del modelo tienes un lenguaje de dominio y probablemente la palabra Slack no forme parte del lenguaje de dominio de procesar nóminas, ¿verdad? Entonces es un alien, ¿no? Es lo que a esto lo solemos denominar en diseño alien, ¿no? Que es cuando un concepto de otro dominio diferente, que es las notificaciones, los sistemas de mensajería o lo que sea, que es Slack, se te cuela en tu modelo. Y eso es un concepto alienígena. Entonces ahí pues hay una alerta que te tiene que salir. Pero fijaros que según el compilador y según la dirección de las dependencias, esto estaba de puta madre.
Y estas son las más difíciles de detectar, que son las dependencias que son semánticas, que no es directamente, no, es que no compila, es que no hay una dependencia este paquete y este, vale, todo eso está bien, pero la has cagado porque has metido conceptos que no tenían nada que ver dentro de tu modelo, ¿vale? Entonces, por ahí va un poco los tiros, que también hay que eliminar, para que esto sea inversión de dependencia de verdad, hay que eliminar esa dependencia semántica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues ahora ya lo voy a hacer que le guste a Miguel, ¿vale? Que estaba ahí quejándose. Entonces vamos a sacar una interfaz notificator o notification. Me molaba notificator más el nombre, pero es un poco feo, pero me hacía gracia. Entonces le he puesto notificator. ¿Vale? Entonces tendremos una interfaz notificator y esa interfaz notificator pues luego tendrá una implementación que será el del Slack o tendrá la del WhatsApp o tendrá la de la que sea, ¿no? Que es un poco el objetivo al que queríamos llegar. Y si os fijáis en el código, de nuestro código desaparece también, por supuesto, el alien este que teníamos, que era la palabra Slack, desaparece completamente del alien. Y era un poco más sutil, porque no sé si os fijáis que también estábamos poniendo por ahí un channel. Un channel a lo mejor es un concepto de Slack que no tiene sentido si mando un correo. ¿Qué pinta el channel ese ahí, no? Mi interfaz no tiene que incluir eso, pues también lo he sacado fuera, ¿no? Y bueno, en este caso pues me lo he llevado al constructor del Slack Notificator, que lo podéis ver ahí abajo. Entonces, es un poco esa es la idea, que estás haciendo que tu modelo hable en el lenguaje del modelo, del dominio, y los detalles técnicos los estás sacando hacia afuera. La inyección de dependencias, y por eso he hecho el ejemplo así en 2 pasos, es condición necesaria, pero no suficiente para conseguir la inversión de dependencias. O sea, me sirve para, bueno, pues es un mecanismo que probablemente tenga que usar, pero solo con eso no lo consigo. Tengo que indagar un poco más y a veces los detalles son un poco más complicados y es algo más semántico, ¿no? En este detalle se ve así, en este ejemplo yo creo que se ve como muy sencillo, pero bueno, esa es la idea fundamental. Entonces, no sé si eso respondía a tu pregunta, Miguel, o no era ese el rollo. Sí, ¿no? Sí, como nos conocemos ya, A mí me quedó pues claro de todas maneras. imagino que O sí. sea, yo A ti te ha quedado simplemente claro. hacía Está referencia muy a bien. las opiniones de la gente también, ¿eh? Que estamos ahí Ujú. para ello. No, hombre, no, sí, ya lo sé, pues. Lo digo porque, no, está bien porque el objetivo era intentar explicarlo así pasito a pasito para que se viera que en cada paso pues se está resolviendo un problema diferente, ¿no? Y bueno, yo con esto termino ya, que ya he dado la chapa bastante. A ver, ¿cuánto he tardado? Ah, no, pues bien, joder, he tardado media hora. Al final, perfecto, ¿eh? Yo pensaba que me iba a enrollar más. ¿Vale? Entonces, pues si quieres, Miguel, pasamos ya a la parte de explicamos la cata que vamos a hacer y Bueno, antes hay te un par dejo de aquí a los duditas mandos. que también la gente quería saber. Ah, perfecto. Eh, Pues dale. Hay dos nada más, creo. Si alguien quiere poner algo más mientras estamos respondiendo las demás preguntas. Pero bueno, las dos preguntas que tengo apuntadas de momento son de I know Alkitten, que básicamente pregunta inyección de dependencias, evita que ir a distancia y pasarlas por el constructor. ¿No? Es la Sí, pregunta. básicamente cuando hacemos la inyección de dependencias, lo que hacemos es quitar los news, que son los que nos están generando una dependencia directa con el tipo que está abajo, y nos sacamos eso a otro sitio. Construimos el objeto en otra parte y inyectamos ya no ese objeto, sino una abstracción. Por eso lo de usar un interface. Es una cosa que no he explicado. Si, por ejemplo, no estamos usando un lenguaje con tipados, con interface, da exactamente lo mismo. El interface es una manera de definir esto. Si utilizas, yo que sé, Python, JavaScript, Ruby, lo que te dé la gana, pues si usas duck typing, pues es lo mismo. Lo que pasa es que la definición de la interfaz es implícita en vez de explícita, pero es exactamente igual, ¿no? Que parece que a veces estos conceptos no se pueden trasladar si no tienes un lenguaje contipado, pero en mi opinión son perfectamente trasladables. Incluso en esos lenguajes, cuando estamos hablando de arquitectura hexagonal y de puertos y tal, yo abogaría por intentar usar algo que defina explícitamente los puertos, ¿no? A lo mejor con herencia y con clases abstractas y demás, pero bueno. Pero vamos, sí, la inyección se queda solo en eso, no Mm. solo sirve para eso, pero no proporciona inversión por defecto, que es lo que es realmente interesante. Vale. Y también comenta que también te permite testear. Claro, eso es súper importante. Una de las cosas, eso sí que se podría decir que es algo que se puede conseguir solo a través de la inyección de dependencias. La inversión de dependencias te permite que tu sistema esté mejor diseñado y que evolucione mejor, pero es verdad que la característica de poder testear la puedes conseguir solo con la inyección de dependencias y luego pues puedes hacer, claro, la gracia de eso es que puedes pasar dobles de prueba tú al constructor y ahí pues ya puedes hacer stubs, spies o lo que necesites porque tienes
tienes esa capacidad de que tu clase puede recibir sus colaboradores en el constructor, entonces puedes definirlos fuera y pueden ser un stub, un mock o lo que sea. Que eso no he contado nada, pero muy buena pregunta, pues súper importante. Un concepto que a mí me gusta mucho es pensar en que tu arquitectura tiene que incluir como parte de su definición que sea una arquitectura testable. Si tu arquitectura es muy bonita pero no es testable, realmente no cumple lo de que tu código pueda evolucionar. En mi opinión, el código que no se puede testear de manera automática es un código que es muy difícil de evolucionar, porque cuando lo cambias no sabes si lo has roto o no, ¿no? Y es muy costoso el cambio. Entonces, eso es una característica muy, muy importante también, sí. Mm. ¿Alguna cosilla más por Y ahí la que última haya pregunta sí preguntado que tengo, alguien? bueno, hay la Tomasax creo, también pone una opinión, la leo después, pero la última pregunta es que la pregunta de Manu Twitch, que dice, esto sería más o menos un poco como el patrón observer. Si puedes contestar eso también. Bueno, no lo veo tanto, o sea, no sé en qué sentido. Tendría que preguntarle un poco por qué lo dice, porque no veo que sea tan parecido al patrón observer. El patrón observer es más, bueno, les voy a decir una perogrullada, ¿no? Pero para observar cosas. Es cuando recibes un objeto al que, quizás por la parte de notificaciones, es por lo que se puede confundir. El patrón observer a veces sirve para notificar a otros, pero yo creo que podríamos discutirlo en otro momento, pero son patrones con objetivos diferentes, aunque se pueda parecer en la forma, ligeramente. Vale. Y bueno, hay una opinión que es un poco larga, te la voy a leer y por si quieres comentar algo sobre ella, ¿vale? La Tomasa básicamente dice que curra en una consultoría financiera, que este tipo de cosas están muy bien, pero que sin embargo cree que en muchas ocasiones es difícil gastar tiempo en hacer este tipo de cosas, gastar entre comillas, ¿vale? Nosotros solemos hacer Mm. sistemas ad hoc y que no suelen cambiar demasiado, por lo que realmente creo que esto no tiene mucho sentido. Veo que es más razonable pensar en arquitecturas hexagonales en un quizá y productos que crecen cambian bastante, más que en clientes finales, podría ser. Sí, o sea, tampoco estamos diciendo usa esto siempre, no es ese el objetivo. Fijaros en la primera slide hablaba de sistemas que evolucionan y si la pregunta es si mi sistema no evoluciona o son sistemas ad hoc que no suelen cambiar mucho, pues entonces a lo mejor lo que tiene sentido es hacerlo lo más rápido posible y no pensar en la evolución. De eso ya depende, ¿no? Del contexto que tenga cada uno. Yo la realidad es que me he encontrado pocos sistemas que no evolucionen mucho, pero no conozco todos los contextos. Entonces, bueno, eso es algo que puedes modular tú en función de cuál sea tu contexto y de cuánto te cueste y tal. Lo que sí que también diría es que estas cosas, hacer esto, y cuando me ha gustado que haya puesto gastar entre comillas, con lo de gastar tiempo, porque gastar tiempo, yo realmente, y Miguel lo puede decir igual, nosotros solemos trabajar de esta manera y yo no tardo más en hacerlo así que en hacerlo de otra forma, porque hace mucho tiempo ya que trabajas así y tienes mucha soltura haciéndolo. Diría que gasto menos, porque tengo muy claro la forma en la que afronto los problemas, ¿no? Entonces, realmente no se tarda más en hacer las cosas así que en hacerlas de otra forma, en mi opinión. Depende del escenario, ¿eh? Tampoco voy a decir en todos los casos y eso pues cada uno sabe cuál es su contexto. Pero como todo, la primera vez que lo hagas, claro que vas a tardar más, ¿no? Porque no sabes, estás aprendiendo. Entonces, como cuando usas un framework nuevo, a lo mejor tu objetivo es ser más productivo, pero la primera vez que usas un framework nuevo no eres más productivo, eres muy torpe porque estás todo el rato con la documentación al lado y tardas un montón. Entonces, es un poco la idea. O sea, esto, cuando lo haces con soltura, yo sinceramente no creo que se tarde mucho más en hacer las cosas así que en hacerlas de otra forma. O al menos en mi experiencia no se tarda más. En la mía también, de hecho, considero que mucha de la parte que tiene que ver con todo esto de formarse consiste muchas veces en que el tiempo invertido en emprender una nueva tecnología o aprender un nuevo lenguaje o aprender una nueva herramienta es considerablemente menor. La superficie que tienes que aprender de algo para poder usarlo, si es una herramienta, es muy baja comparada con la profundidad con la que tienes que aprender de un nuevo concepto o algo que está más orientado a buenas prácticas de diseño y sobre todo orientación a objetos en sí, ¿no? Entender las razones por las cuales las cosas en orientación de objetos son así. Y típico de el late binding, que es una de las cosas muy importantes y por las que, por ejemplo, mucha gente confunde cuando se habla de polimorfismo o de otras herramientas. Son cosas que son realmente importantes, pero que lastran el entendimiento y como son más complejas, pues se priorizan otras cosas, ¿no? Mm. Me hace gracia aquí otro caballero, Rebelde Cuántico, espectacular nombre, por cierto, que nos dice que, claro, que para hacer la web de Marisco Recio a lo mejor es excesivo. Pues sí, a lo mejor para la web de Probablemente. Marisco Recio, para hacer un WordPress, pues no, ¿sabes? Pero para eso, cuando un sistema es tan sencillo, a lo mejor es que lo que hay que hacer es no hacerlo.
¿Qué quiero decir con esto? No hacerlo. Al marisco recio, pues le da su web. Pero que hay herramientas automáticas para hacer cosas que no... O sea, si vas a hacer una aplicación que es un CRUD de una base de datos, que lo único que hace es leer no sé qué, no sé cuántos, para eso hay herramientas que lo hacen ya solo. Es que ni hexagonal ni gaitas. Pues coges una herramienta y si con eso te vale, tiras millas y no dedican ni un minuto. Pero estamos hablando de sistemas pues que son complejos, que evolucionan con muchos años, tal. Sistema en el que estamos, o con una de las empresas que trabajamos ahora, que hacen algo que tiene que ver con nóminas, pues un sistema que llevan evolucionando 25 años. 25 años, flipas. Yo hace 25 años no sabía ni programar. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Claro, hay contextos y contextos. ¿Cuál es la relevancia de algo que va a evolucionar durante 25 años de hacerlo flexible? Pues muchísimo. ¿De algo que voy a tirar a la basura mañana? Pues bueno, a lo mejor no hace falta, o sea, a lo mejor con un hexágono, con un triángulo lo mismo nos llega, no hay que pasarse, ¿no? Hay que sí, hay que modular, obviamente. Como la alerta. Pues sí. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas, hay más opiniones, pero bueno, que no creo que más o menos defienden lo mismo que tú has defendido, entonces creo que vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos por si alguien quiere ir al baño. Y si no, Y fuera del stream, ¿lo podemos echar los que no estén de acuerdo? No, es broma, es no, broma. hombre, esperemos que no. Y seguimos ahora en 2 minutos, ¿vale? Para que alguien pida agua, ir al baño y demás, y ahora continuamos con la cata. Explicamos también qué es lo que vamos a hacer y lo hacemos en directo, o lo intentamos. Muy bien, hasta ahora. ¿Qué vas a compartir tú ahora, Miguel? Dejo yo de compartir y compartes tú. Bueno, ya estamos de nuevo por aquí. Se nos sigue oyendo perfectamente, ¿no? Entiendo. Vale, perfecto. Ok, pues nada, al final aguanta más gente de lo que pensaba. Yo pensaba que en estos 2 minutos iba a haber estampida y parece ser que no. Aquí seguimos 150, prácticamente los que Madre empezamos. mía, 150.
Pero, Por cierto, muchas gracias por aguantar el tostón después del trabajo, porque ha sido justo a la hora siguiente después de haber salido y escuchar a Alfredo hablando constantemente cansa. También os digo. madre mía, chaval. Lo he explicado bien, hombre. No, no está muy bien explicado. Yo creo que todos estamos de acuerdo que lo he explicado bien, ¿no? Pues ya está, claro que sí. Perfecto. Qué pesado. Había un par El de próximo día lo voy a preguntas. intentar hacer más corto, pero ya es que más corto no me sale. Bueno, está bien. Exacto, lo que dice Isidro es totalmente cierto. Pues básicamente lo que pensamos hacer ahora es intentar hacer un poco de live coding. Cabrón. Hay un par de cosillas que probablemente voy a intentar poner de sobre aviso, porque yo, por ejemplo, tengo un problema y es que a mí me cuesta hablar al mismo tiempo que yo escribo. Entonces, voy a intentar la medida de lo posible, pues hablar todo lo que pueda, pero si algo no se entiende, pues aprovechar para escribirlo en el chat y que Alfredo me lo pregunte, o sobre todo para que si hay algún tipo de duda en lo que voy resolviendo la cata, no menciono, porque ya son cosas que prácticamente probamos mi día a día, entonces no se me van a ocurrir ese tipo de dudas, pues aprovechar para intentar preguntarlo y sobre todo aprovechar para que, ya que estés aquí, que quede lo más claro posible todo lo que haya, ¿vale? Entonces, la cata que vamos a resolver es la cata Social Networking. Voy a cambiar el Zoom porque ahora solo se nos ve a mí y a Alfredo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que cambie? No, no, lo he cambiado yo. Tú nada, tú quietito, Ah, vale. que yo estoy cambiando. Tú quietito. Que me la lía, que me la lía. Yo no toco Vale, nada, yo no toco nada. ¿se ve bien el IntelliJ? Ah, Sí, pues, yo creo que se ve bien ahora. vale, perfecto. Por cierto, aclaro una cosilla, que se va a subir después la charla a Twitch. Probablemente la coja después, la descargue y la suba también a YouTube, ¿vale? Para aprovechar ya que la hemos grabado, pues que la pueda ver más gente. Y también intentaremos recordar aquellas partes porque al principio fue como media hora intentando pelearnos con los micrófonos y probablemente hayan cosas grabadas que no sean muy bonitas de escuchar. Entonces, la cata que vamos a resolver básicamente es una porción de lo que es de la cata de social networking que creo que, bueno, no puse el enlace, me parece. Lo pondré después o sea, no puse el enlace de la descripción de la cata, pero lo pondré después, una vez terminemos el directo. Básicamente, las tres cosas que vamos a resolver de la cata son estas tres, ¿vale? Si queréis ir viendo la solución, que también la he puesto en el repositorio de GitHub, la he subido a una rama, podéis ir viéndola al mismo tiempo que voy haciendo la cata, ¿vale? Puede ser que cambie algo durante el directo o no, porque generalmente la suelo hacer como me va saliendo lo que se me ocurra, ¿vale? Entonces, para hacer la cata, lo que primero voy a contar es que voy a hacer TDD todo el rato, desde que ya veis que lo primero que tengo abierto es un test. Y la intención es intentar resolver todos y cada uno de los requisitos de la cata usando solamente TDD y intentando hacer mención a todos los criterios que yo ofrezco sobre arquitectura hexagonal. Intentar usar interfaces que estén en nuestro negocio para que nuevas interfaces de infraestructura sean infladas desde ahí y se construyan de dominio aquellas necesidades de infraestructura que tengamos, ¿vale? Entonces, los ejemplos que tenemos aquí son los ejemplos que nos vamos a servir para surtir a los test, ¿vale? Y con los que escribir para escribir los casos que vamos a probar. Y a partir de aquí iremos resolviendo cada uno, ¿vale? Yo no sé si la mayoría de los que estamos aquí estamos acostumbrados a hacer TDD o no, pero si se diera el caso de que hay mucha gente que esté interesada, pues a lo mejor podría ser un buen momento para hacer otro día o otro directo sobre TDD, ¿vale? Entonces, voy a empezar desde ya. Repito y recalco por si acaso que si a quien se le olvida, que podéis ir haciendo preguntas mientras tanto, ¿vale? De todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar resolver el primer caso, que sería el de que Alice pueda publicar un mensaje, ¿vale? Entonces, básicamente, si analizamos el primer caso de uso, nos damos cuenta de que primero hay un usuario, ¿vale? Que publica un recurso, que son los mensajes, ¿vale? Nosotros cuando solemos hacer este tipo de resolución, lo que tendemos a tener en cuenta es pensar en acciones, ¿vale? Nuestro negocio se basa en aquellas cosas que lo pueden ejecutar y aquellas cosas que se pueden ejecutar son la interfaz por la que nuestro negocio se comunica con el mundo, ¿vale? Nuestro negocio obedece a una necesidad de algo, de alguien, de alguna cosa, alguna persona que existe a la que intentamos proveerle de esas necesidades, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, nosotros nos gusta mucho pensar en un tipo de arquitectura llamada IDD, que básicamente consiste en expresar nuestra paquetería en nuestro negocio de manera que se pueda leer perfectamente cuáles son las necesidades, cuáles son las respuestas que da nuestro negocio sobre cómo funciona, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear
lo que comentaba, una acción que hable sobre lo que necesitamos resolver. Básicamente, tenemos un publish message que para un usuario, que le vamos a pasar en la ID, va a publicar un mensaje, ¿vale? Si no se ve algo, me decís que me has puesto en otro thread porque no tengo puesto el Twitch, ¿vale? Entonces, en el publish message comment, que básicamente el comando es la interfaz por la que nosotros vamos a surtir de datos a nuestra acción, a lo que vamos a la acción con la que vamos a ejecutar esta necesidad de negocio, le vamos a surtir de la ID de un usuario, que es lo que necesitamos para hacer un posting, y un mensaje que es lo que vamos a publicar, ¿vale? Entonces, la ID pues, le podemos poner al ICD, que va a ser el ID de la persona que le vamos a publicar el mensaje, y el mensaje pues podemos ponerle, por ejemplo, bienvenido. ¿Vale? Bueno, una cosa importante de esto es que estos serían los del dibujo de la arquitectura hexagonal que poníamos antes, esto sería lo que está en la parte de la parte de aplicación, los puertos de entrada, digamos, la interfaz que ofrece tu dominio hacia afuera. Exactamente. ¿Vale? Que en este caso, si quieres explicar un poco, Miguel, por qué lo del command y lo de los action y todo eso. Básicamente, las actions básicamente hacen referencia a lo que comentaba al principio. Estamos intentando hacer que nuestro negocio exponga una interfaz con la que se comunica, con la que el mundo puede comunicarse con él, ¿vale? Como queremos hacer obvia la diferencia entre lo que son las cosas internas y cuáles son las funcionalidades externas que nuestro servicio y nuestro dominio puede ofrecer, intentamos que estos actions, ¿vale? Que nosotros llamamos a estas clases actions, que son las que básicamente ejecutan aquellas necesidades que nuestro negocio ofrece, intentamos que quede bastante claro. Esto se suele hacer muchas veces en otro tipo de framework o en otro tipo de arquitectura, suelen aunarse todo dentro de lo que son clases que se le llaman servicios, ¿vale? Y este servicio, pues probablemente tendrá un método que se llama publish message. A nosotros nos gusta más pensar de otra manera. Nos gusta más que cuando tú abras el código, cuando tú le abras las carpetas que tiene nuestro código, veas los paquetes que están montados o cómo se gestione si es otro lenguaje, pues tú puedas ver que tu código, que tu producto, una de las cosas que realiza es publicar un mensaje, ¿vale? Si en vez de leer servicios, lees lo que hace tu dominio, queda más claro a la hora de que tú estés explorando el negocio, ¿vale? Dentro de tu propio código. Después nos gusta mucho también usar el patrón comando, ¿vale? Que básicamente lo que tú le pasas al patrón comando son aquellas cosas que necesitas para que esta acción se pueda ejecutar, ¿vale? Y nos gusta, en vez de pasar parámetros normales, porque esto, claro, podríamos directamente ponerlo como si un parámetro del método execute y ya está. Pero nos gusta más enviar como parámetro un objeto que aúne todas las necesidades que va a necesitar esta acción, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más flexible a futuro. Porque ahora mismo, claro, tú no tienes claro quién va a usarte. No sabes si te va a usar una API, no sabes si te va a usar un command handler, un event handler, no tienes ni idea. Entonces, es mejor que el que asume el comportamiento de cambiar sea el comando, porque necesita cambiar a causa de que alguien ha tenido que ponerle más datos a la acción, que cambiar los parámetros de la acción. Porque implicaría probablemente tener que cambiar esto en varios sitios diferentes, ¿vale? Si tuviéramos que tenernos en ese caso algún día. Y además, por otra parte, porque estamos hablando también de la necesidad de código, también creo que ayuda mucho a aunar lo que es semántica sobre la necesidad de negocio. Cuando tú pones un command y pones esto dentro de un objeto, queda claro que el publish message solamente puede ser consumido cuando un comando que contenga estos datos esté interno. Y le puedes dar semántica relacionada dentro del comando a aquellas necesidades que tú tengas, ¿vale? Esto es común a todo lo que vamos a hacer ahora, pero para explicar y por que se entienda todo desde el principio. Entonces, ¿dónde está toda la parte de arquitectura hexagonal aquí? Pues básicamente en el action. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando aquí una idea, ¿no? Pero necesitamos un usuario en el que podamos hacer una publicación. Entonces, ¿ese usuario dónde va a llegar? Porque no se lo estamos pasando en el comando, ni se lo estamos pasando aquí tampoco, ¿no? Ese usuario obviamente está persistido en un sistema de datos que nosotros tengamos en nuestro producto. Pero claro, para poder acceder a ese usuario, pues vamos a tener y requerir algún tipo de sistema de gestión de un repositorio, ¿no? Entonces, lo que veíamos antes con la arquitectura hexagonal es intentar que aquellas interfaces, hacer explícitas aquellas interfaces que tengan que comunicarse, que hacer comunicación entre lo que es un boundary de nuestro negocio y lo que es el boundary hacia afuera de lo que es la infraestructura, ¿no?
Entonces, si quisiéramos hacer que nuestro negocio respondiera a una necesidad de recuperar un usuario para poder publicar sobre ese usuario un mensaje, pues inyectaríamos una dependencia dentro de la acción, ¿vale? Entonces, vamos a crear un user repository, ¿vale? Que es el que se va a encargar de esto. Entonces, aquí voy a hacer un poco de magia de IntelliJ, pero vamos a ver si consigo explicarme. Ahora explicaré toda la paquetería, ¿vale? Eso no os preocupéis. Entonces voy a importar aquí Moquito y voy a crear el comando, que va a ir en el mismo sitio que este, pero en Action. El repositorio, si quieres, ponlo como una interfaz, ¿no? Para que quede, o vas a hacer Sí, ahora lo alguna cambio, cosa. sé que se me olvidó. Ah, vale, que vas a hacer algún truco. No, se me olvidó. No doy trucos ninguno Ah, de que se te olvidó solo. No, digo Sí, que sí. lo mismo lo has hecho para hacer algún refactor luego, alguna historia. No. Vale, entonces vamos a crear la clase esta, que va también en Actions, y ya está. Ahora enseño cómo se queda el paquete, ¿vale? No sé por qué no me deja darle aquí. Pero... Vale, entonces, nos falta crear el método execute y ya estaríamos. Vale, entonces, ahora mismo tenemos un repositorio, ¿vale? Que como comentamos antes, tiene que ser una interfaz porque queremos que las concreciones de lo que usa la interfaz de repositorio estén en infraestructura y no estén en modelo. Y todo aquello que tenga que ver con nuestras necesidades y nuestras reglas de negocio va a ir metida siempre dentro de la carpeta de business, ¿vale? Si os fijáis, lo que he hecho aquí, que es lo que comentaba antes Alfredo, cuando hacemos la diferencia entre lo que era el lag notifier y lo que era el notifier en sí, o el notificator, no sé qué le pusiste, el notificator estaba dentro del negocio, era dentro para parte del business. Y la parte que tenía que ver con el lag notifier estaba dentro de infraestructura. En este punto nosotros estamos creando una interfaz que es la que está usando nuestro negocio para poder preguntar una necesidad que tiene, que es recuperar un usuario, ¿vale? Entonces, después tenemos la parte del Action. El Action también es una parte que es la que básicamente expone cuál es la API que tiene nuestro negocio sobre el mundo, para el mundo, perdón, y el comando que es básicamente aquellos datos que necesita nuestra acción para poder funcionar, ¿vale? No hay ninguna pregunta de momento en el chat, Alfredo. Preguntaba aquí Agustín que dice que sí es interesante mostrar cómo se haría para inyectar la dependencia por fuera del constructor. Dice para no pensar que esa sea la única forma. Yo, si quieres, luego le contestamos, o sea, decimos Sí, algo sobre esto. Sigue un poco. vale, perfecto. Porque surge una discusión y nos la apuntamos para luego, ¿vale? Yo me lo voy a apuntar aquí. Porque Vale, de ahí surge una discusión interesante. entonces voy a ponerle aquí el repositorio como un mock y lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer un test que básicamente lo que necesitamos para comprobar es que el repositorio, cuando se le llame al repositorio, este usuario tenga un mensaje publicado, ¿vale? Básicamente que este usuario tenga un mensaje dentro de él. Entonces, le preguntamos al repositorio que cuando save, alguien llame a save, que vamos a crear aquí el método, user, Cuando alguien llama al user o al save, básicamente lo que queremos es que esa persona tenga un mensaje, ¿vale? Entonces, básicamente sería que el new user tenga un mensaje puesto, que sería el Alice ID y los mensajes, Nos ¿vale? preguntan por ahí de Luna Lem. Los nombres que se ponen a la peña en Twitch son espectaculares, ¿eh? Que si esto Java o qué pasa, ¿qué es eso de la inferencia de tipos? Sí, esto es una cosa de Java 11 que ya por fin parece que... ¿Es de Java 11, Miguel, la inferencia Sí, de tipos? esto ¿O de Java 10, 11, verdad? creo. Creo que es Java 10 lo Del de la 10 o el inferencia. 11, nunca me acuerdo si es el 10 o el 11, pero vamos, sí, lleva poquito, pero se puede poner VAR ahora, está puta madre. Sobre todo desde que metieron el tema de las lambdas es que para algunas cosas era muy importante tener inferencia de tipos y me simplifican bastantes cosillas. Sobre todo mientras va escribiendo cuento yo rollos. Hace de Java un lenguaje un poquito menos verboso, que es quizá el principal defecto que tiene, ¿no? Que a veces es muy verboso y gracias a estas cosas se va haciendo un poquito menos verboso Java. Ahora esto sería punto
Alguien antes decía algo de Kotlin también. Otro día que podemos hacer una cata en Kotlin o lo que sea. Una cata en Kotlin también se puede hacer, sí. A nosotros también nos gusta más Kotlin que Java. La verdad es que no nos lo planteamos mucho. La hicimos en Java porque al final es un lenguaje que sabemos que hay más gente que lo conoce. Y como iba a venir mucha gente, pues un poco no sé, porque no se nos vayan las cosas en explicar detalles del lenguaje y no tanto del problema en sí. Java, lo bueno que tiene y lo malo a veces, pero lo bueno que tiene es que es un lenguaje sencillo, que casi todo el mundo entiende, ¿no? El código Java es verbosito, pero se entiende. Vale, entonces voy a explicar aquí lo que he hecho porque he hecho varias cosas para que se entienda lo que estoy intentando hacer, ¿vale? Básicamente, la intención de esto es que cuando hemos inyectado un repositorio, ¿vale? Este repositorio va a responder a una necesidad que es que la acción necesita recuperar un mensaje y meter dentro de, perdón, un usuario y meterle a ese usuario un mensaje, ¿vale? ¿Cómo va a recuperar el usuario? A través de esta ID, ¿vale? Y después el mensaje que se va a publicar dentro de esta acción va a ser este de aquí, ¿vale? Entonces, el tema es el siguiente. Cuando persistimos el usuario en la acción, nosotros estamos suponiendo que vamos a persistir el usuario, lo que va a suceder es que este usuario va a tener ahora, dentro de su atributo mensaje, este valor, ¿vale? Esta cosa rara de aquí es un argument capture, que básicamente lo que hace es que coge el valor que le llega al método save, ¿vale? Es una cosa que se usa básicamente para hacer testing, y que cuando captura el valor, nosotros en el test le podemos decir, vale, dame este valor, dame lo que te ha llegado por el parámetro, y de ahí, pues yo te voy a preguntar los mensajes que tú tengas, ¿vale? De esto va el test. Entonces, lo único que nos falta para que esto funcione maravillosamente es ponerle que el repositorio de user repository devuelva al usuario que va a persistir ese valor, ¿vale? Entonces, aquí tengo que poner un when repository.retrieve by. Ahí le ponemos Porque Alice. en este caso no estamos haciendo, si os fijáis, que el execute en sí no devuelve nada. El execute provoca un efecto secundario, por decirlo así, pues no tan secundario, primario, que lo que hace es guardar el usuario por ahí, en un sistema de persistencia. Y esto está relacionado con lo que nos preguntabais antes, de si esta arquitectura sirve para hacer las cosas más testables. Y aquí se ve un poco, ¿no? En el ejemplo, cómo pues gracias a esto pues se pueden testear los efectos secundarios que tiene nuestro código y no solo los valores de retorno, ¿no? Eso es. Que en Vale, este y caso me pues no falta nos sirve. crear el método que devuelve el user, ¿vale? Y aquí, esto sería la idea. Entonces, no sé por qué esto no funciona. Porque le he puesto aquí lo que no tengo que ponerle. Le puse un cartón aquí. Vale. Entonces, esto básicamente Ahí lo que hace es que devuelve un usuario. Y esto sería el expected user. Bueno, el user en sí. Bueno, aquí hay uno que nos trolea que dice que el bar lleva 12 años en .NET, pues ya, hombre, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer entonces? ¿César es mejor lenguaje que Java? Pues claro, o sea, Pues no hay bastante, mucha sí. discusión, ¿no? De momento Obviamente, sí. bastante mejor. Vale, Es un entonces, lenguaje un poco más moderno y que, de hecho, muchas decisiones de diseño de .NET tienen que ver con mejorar cosillas que Java pues tiene ahí reguleras, ¿no? Van evolucionando, por lo menos en los últimos años ha vuelto a evolucionar, porque hubo una época, desde que Oracle compró Java, que se quedó muerto un montón de años. Y ahora van sacando versiones con más frecuencia y se van haciendo cosas modernas. vale. Pues básicamente, en el test lo que estamos haciendo, que lo comentaba antes, estamos esperando que el save se llame en algún punto dentro del publish action, ¿vale? Del publish message action, y que este, a su vez, lo que haga es que le meta al usuario, que en este caso es Alice, le meta el message, ¿vale? Eso es lo que está esperando. Entonces, para poder pasar este test, básicamente tenemos que crear todo lo que no hemos creado. Básicamente solamente está puesto el código aquí, pero como si no estuviera haciendo nada, porque realmente son solamente clases. Entonces, para pasar el test, lo primero que tenemos que hacer es que, claro, el usuario necesita recibir la idea en algún punto, ¿vale? Entonces, porque no está puesta. Así que le creamos un field a la clase y le ponemos la idea aquí, ¿vale? Después de eso, nos vamos aquí al execute. Y claro, este comando no se está usando para nada y el repositorio aquí no está usándose para nada. Entonces le ponemos aquí, creamos el repositorio y sin problema. Vale. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que podamos ponerle un mensaje? ¿Vale? Pues básicamente lo que le estamos diciendo, lo que necesitamos es que el repositorio. Otro que nos pregunta Algún aquí, día, Miguel, te están preguntando por el loro. Ese siempre es mi día a día, el loro de Mac. El loro de Miguel. El loro, además, lo cachondo del loro es que si el sistema o sea, cuando está sobrecargado el sistema, se mueve más rápido.
De hecho, si lo pongo, incluso se le puede poner al revés. Pero Cuando bueno. compila se mueve a toda leche el loro, ¿sabes? Ujú. Si estás haciendo cosas así muy complicadas, es un espectáculo. Vale, entonces lo que necesitamos recuperar es del comando la ID para poder preguntarle al repositorio que nos recupere ese usuario, ¿vale? Entonces, en el command, ahora mismo, claro, le hemos pasado por parámetros el ID y el mensaje, pero no lo hemos puesto dentro de como un field de la clase, entonces por eso no funciona. Le ponemos esto aquí y ahora en principio deberíamos ser capaces de recuperar la ID aquí, ¿vale? Entonces, Ponlo ahora public mismo, para crear polémica. ¿el qué? Pues claro, público No, siempre. que lo pongas, que lo pongas public para crear polémica y eso que siempre Exactamente. es divertido. Como Entonces, son final y los comandos, yo no veo ningún problema ponerlo público, porque total, el comando final las propiedades son final, el objeto es inmutable, sí que no hace falta hacer métodos de acceso, en mi opinión, ujú, con un final, con un public o nivel package si quieres, porque solo se va a acceder desde dentro del modelo, que es como está puesto ahora, si no le pones nada por defecto, está guay. exactamente. Y te Vale, evitas entonces, añadir nuevos objetos, ahora ni hemos tal. recuperado el usuario, ¿vale? Que es básicamente el que hemos puesto, voy a poner aquí el test, en el que hemos puesto dentro de aquí, que hemos configurado en el mock, hemos puesto que devuelve el usuario a Alice, ¿vale? Que es el que le estamos recuperando a través del el comando, que también le estamos pasando aquí a este, ¿vale? Le estamos pasando un comando que tiene la ID de Alice, que es la que estamos poniéndole aquí explícitamente, para que devuelva el usuario que es Alice, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es como recuperar este mensaje del comando y publicárselo al usuario. Es decir, crearle un método al usuario en el que le pasamos el mensaje y el usuario guarda eso dentro de un array o una lista dentro de su feed de la clase, ¿vale? Entonces le creamos el método a este usuario. Aquí le Hazlo en ponemos el plan método. guarro si quieres primero y le añades al mensaje .add y ya Sí, está. sí, lo que voy a hacer. Bueno, voy a ponerle esto aquí. No, te ha salido bien, ya no lo has hecho guarro, joder, Bueno, lo has hecho bien. ya muy tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Y por último, lo que hacemos es que cogemos al usuario y lo guardamos, ¿vale? Entonces, si no lo ha Esto, acabado, debería hacer el test en verde. ¿Algo que decir, Alfredo? sí, no, lo que quería decir es que muchas veces lo del TDD de hacerlo más simple primero, es que muchas veces hacerlo más simple, que es lo que hablábamos antes, es hacerlo ya bien directamente, porque es que te sale ya directo, ¿sabes? No vas a hacer ahí una Q3 y luego refactorizarlo cuando tardas lo mismo. Ejecuta Sí, ahí de el test, hecho, ¿no? APA tiene razón. A esto debería llamarse User ID, más que ID, Está buena. ¿vale? Eso es muy bueno, ahí la semántica. Obviamente, un command ID no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, esto es un User ID, ¿no? Vale. Entonces, Mm. los lists, ¿a qué te refieres? Bien visto. Eso está muy bien Sí, visto. al null pointer que te va a dar El cuando no lo importa que me ejecutes. va a dar aquí como día fiesta, ¿no? Dale, que Vale, salga vale. el null pointer. Bien Vale, visto. bien visto. Muchas gracias por la. A ver si me ahorro la hostia. A ver si pasaste en verde. Perfecto. Muchas gracias. Me acabas de ahorrar un disgusto. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente, por volver Estaba a controlado porque el otro incidir. día hicimos la cata, nos pasó exactamente lo mismo. Sí, sí, lo mismo. Lo primera, null pointer, digo, ahí va, perdón. Es null. Vamos a hacer un poquito de refacto para que se entienda un poco más el test. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado un usuario que le estamos devolviendo en un mock para que cuando se llame al public action, ¿vale? Al public message action, esto lo que haga sea coger del repositorio el usuario, el del repositorio mock el usuario, y publique sobre ese usuario el mensaje, ¿vale? En las sesiones lo que estamos comprobando es que el usuario está llegando al método repositorio save con el valor de lo que tendría que tener dentro del campo de mensajes, ¿vale? Entonces, este test básicamente lo que estaríamos comprobando es que funciona el primer caso de uso, que es el que tiene que ver con que Alice puede publicar mensajes, ¿vale? Ahora lo limpiamos un poquito más para que esto quede un poquito más de persona. Entonces, cosas así importantes de lo que hemos visto. Si os fijáis, el repositorio aquí es una interfaz, no estamos usando nada real. O sea, estamos cogiendo una interfaz, la estamos mogueando y esa interfaz le estamos inyectando una dependencia, una dependencia que nosotros necesitamos para poder testear. Pero en este punto nosotros podemos usar una dependencia que herede de esa interfaz y que use para lo que necesites. Puedes meter aquí un repositorio con Solar, un repositorio con Elasticsearch, un repositorio con MySQL, un repositorio con Postgres y podrías crearlo y sustituirlo una y otra vez, porque también tiene que cumplir el principio de sustitución de ley, ¿vale? Entonces, en esto es en lo que Alfredo se refería con el principio de inversión de dependencia. Básicamente, lo que estamos haciendo es que el repositorio que está aquí, es el que nosotros tenemos puesto en nuestro modelo y del que heredan todas aquellas concreciones que lo van a usar para poder inyectárselo por el constructor a esta clase para poder
usar cosas reales o usar incluso una dependencia para test, ¿vale? Esta dependencia para test, que en este caso lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo con Mockito, pero lo podemos hacer incluso nosotros a mano si quisiéramos, creando y extendiendo una clase y creándote una directamente a mano, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos usando, si es Mockito, si es otra librería de mock como Mockj o lo que sea. Todo es simplemente que lo que estamos haciendo es poniendo un boundary explícito diciendo que aquí es donde todo lo que nosotros necesitamos que use, nos lo dan. Nosotros no tenemos que conocerlos para nada. Y entonces queda aquí claro porque, claro, el repositorio, usa repositorio, hereda, está en business y no está en infraestructura. ¿Vale? De hecho, hay gente que prefiere otras aproximaciones y usar lo que decías tú, un repositorio en memoria, en lugar de usar un repositorio en memoria para el testing, en lugar de hacer un doble de prueba con una librería. Eso ya es un poco un detalle de implementación, que al final tú la arquitectura la estás respetando y te permite elegir una cosa u otra, pero ya eso que son más detalles, ¿no? Eso cada uno un poco lo que prefiera. Yo la verdad es que cuando puedo usar un stub o un mock o una librería y me lo da más o menos resuelto, pues hay veces que lo prefiero que andar creándome una implementación, pero depende del escenario también. O sea que lo bueno es que tienes la flexibilidad de elegir. Exacto. Vale, vamos a limpiar un poquito más el test para que se entienda un poco lo que estamos haciendo, porque si no, no se entiende nada. Entonces, esto lo voy a extraer aquí como una constante. Lo voy a llamar AliceID. Vale, voy a poner esto aquí abajo. Nos preguntan por aquí que en algún momento hay que ponerle el nombre al test, sobre todo, que es de las cosas más difíciles. Eso es justo lo que va a hacer después. En el refactor le ponemos el nombre. Es lo que va a hacer justo ahora. Entonces, esto lo vamos a llamar capture porque es lo que hace. Y esto APA42 me parece a mí que se viene ya, ¿eh? Este señor está troleando a todos los niveles. Este señor que o sea, en eventos, en todos sitios trolea a este señor. Vale. Y creo que lo que me falta aquí es el convertir esto a message. ¿Vale? Para que se entienda en iMessage. Es lo malo de esto, como por los nombres no sabes quiénes son algunos, ¿sabes? Pues tú por defecto aquí te preguntan algo y eres respetuoso con todo el mundo. Hay algunos que lo mismo ya les conoces y sabes de qué van, ¿eh? Claro. Vale, entonces, básicamente, a user can publish y ya está. Este sería el primer test y el primer caso de uso resuelto. Mira, otro troll. ¿Qué más dudas hay? En Java se ha puesto inferencia de nombres de test también. Que me cago en la puta. Aquí las ganas de trolearme son importantes, ¿eh? Con lo nervioso que estoy aquí haciendo también esto. O sea, si normalmente se dice que en España trabaja uno y miran dos, o sea, este es el caso especial, ¿sabes? Donde trabaja uno y miran 126. No hay nada más español que una cata online, me estoy dando cuenta. Exacto. Vale. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? El leer básicamente los mensajes que tiene un usuario, ¿no? Entonces, vamos a copiar este test y vamos a cambiar el nombre en este test que me voy a trolear. Una cosa de esto, aquí, que antes de que tal, o sea, si esto lo estuviéramos haciendo a lo mejor con otro objetivo de verdad, lo mismo había que testear algún caso más. Yo qué sé, casos de errores, de que no se pueda publicar, pero no vamos a saltar esa parte, ¿vale? Aquí estamos simplemente haciendo para que veáis el flujo y para que veáis lo que queremos hablar de escritura sabanal, pero la idea, obviamente, es que aquí hay muchas más cosas que se pueden plantear, ¿de acuerdo? Quizás otro día, si os apetece y os gusta este formato, podemos plantear otra cosa más específica para hablar de esto, ¿vale? Entonces, el siguiente caso básicamente es que un usuario puede leer los mensajes de otro usuario, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer un usuario que va a ser el que tenga user with messages, que sería que vamos a hacer que se pueda leer, y el reader, ¿vale? Aquí le vamos a poner otra que vamos a llamarlo Alfredo, este señor. Entonces, Alfredo, como le gusta mucho enterarse de las cosas. Hombre, gracias por la mención. Dentro del código. Entonces, pero yo debería ser el que tiene mensajes porque hablo mucho, ¿sabes? Hostia, tienes razón, de verdad. Vamos a hacerlo. Claro. Alfredo ID y Alice ID. Vale, entonces vamos a cambiarle esto así, perfecto. Vale, entonces básicamente lo que vamos a hacer es que para Alfredo vamos a hacer que devuelva el user with messages y para Ali vamos a hacer que devuelva el reader, ¿vale? Entonces aquí tenemos el Alfredo ID y listo. Entonces, básicamente es la misma idea. Aquí en vez de llamarlo publish message, esto lo vamos a llamar view messages action. Le pasamos otra vez un repositorio
Y aquí le pasamos el mete un public message command, le vamos a pasar un view message command, ¿vale? Este va a recibir la ID de que quiere leer y la ID de que va a leer. Entonces, este sería, bueno, sí, este sería Alice Desi, y este sería el señor Alfredo. Entonces, básicamente, la idea sería que cuando ejecutemos esta acción, esta persona debería tener los mensajes de Alfredo, ¿vale? Entonces aquí ponemos los mensajes y deberían devolverse esto y básicamente lo que vamos a comprobar, esto no hace falta, sería que los mensajes contengan el AnyMessage de arriba, que por cierto me acabo de fijar que esto está mal, esto debería ser el AnyMessage también. Vale, entonces esto debería ser AnyMessage, ¿vale? ¿Dónde está el AnyMessage? Pues no se lo hemos puesto a Alfredo porque se nos ha olvidado. Entonces vamos a ponerle aquí a Alfredo, Public Message y le pasamos aquí AnyMessage. Entonces, la idea es que ahora cuando recuperemos al usuario de Alfredo y a Alice, Alice va a intentar leer los mensajes de Alfredo y si puede, pues los devolverá, ¿vale? Entonces, creamos la acción en el mismo sitio de antes, en el, ¿esto qué es? Node model, en actions. Creamos la acción, le ponemos aquí en repository, le ponemos aquí, porque esto no funciona. No sé, ahora sí, ¿vale? Ahora le ponemos aquí, creamos el comando, hacemos lo mismo, creamos las acciones del comando, le ponemos aquí el reader ID y le ponemos el message user with message. Aquí. Voy a poner esto para que se entienda, claro. No se quita esto. Vale, entonces creamos el método, que sería el comando aquí, y ya estaría. ¿Vale? En principio, esto debería devolver aquí un listado de mensajes que no está devolviendo, entonces le ponemos aquí el list de string. Y aquí le ponemos un return empty list. ¿Vale? Entonces, si ahora ejecutamos este test, debería dar en rojo porque obviamente no estamos haciendo nada en absoluto. Muy bien. Y si ejecutamos el de arriba, si en el refactor no me lo cargué, debería estar funcionando el de arriba, pero no el de abajo. Vale, muy bien. Entonces, siguiente paso. Para pasar este test, básicamente lo mismo. Nos metemos aquí, ya hemos hecho que el mock devuelva a Alfredo y devuelva a Alice, y le hemos puesto a Alfredo un mensaje para que como le gusta mucho hablar. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es meternos en el execute y pasar todo lo que hace falta. Necesitamos devolver aquí el listado de los mensajes del usuario. Entonces, para conseguir el usuario, creamos aquí el repositorio, ¿vale? Y necesitamos que en el command estén también los datos que vamos a necesitar para poder leer. Entonces, venimos al comando y le ponemos como fields, esto no. Y le creamos estos fields a esta clase. Entonces, venimos aquí. Esto era así, no, esto era así. Y le quitamos esto. Vale, entonces ahora tenemos la clase que tiene los dos datos que hacen falta para poder recuperar al usuario y para poder recuperar a los dos usuarios, ¿vale? Entonces hacemos aquí un repository.retrieveid command.userWithMessages .var user with messages, ¿vale? User, no user. Y lo mismo, repository.retrieveid command.readerID, que esto sería el reader, ¿vale? Entonces, básicamente, la idea sería el reader, perdón, a ver, sí, el user with messages, ask. Y para esta primera funcionalidad, la verdad es que el reader no te hace falta. No, no sé, lo sé. Vale, y este básicamente lo que tiene que devolver aquí es el listado de mensajes, ¿vale? Un listado con los mensajes del usuario. Si os fijáis aquí, claro, en este caso, el reader le pregunta, tenemos al reader aquí, se lo estamos pasando y realmente por cómo están las reglas de negocio, nosotros hemos puesto esto, pero si nos damos cuenta, realmente el reader no hace falta ahora mismo.
no hace falta porque no hace ninguna regla sobre los mensajes actualmente. Básicamente lo que vamos a hacer aquí, venir aquí y decir, vale, pues return message y ya estaría, ¿no? Aquí le ponemos un return y esto no nos cargamos y en principio, si no he hecho nada mal, esto básicamente debería ser el test pasado. Y espérate porque aquí, este nombre me falta ponerle aquí un byte. Entonces, ahora mismo, en Preguntan. principio, dime. Bueno, dale. Sigue. Cuando terminemos Vale, cuando esté en verde, sí, ya está en verde ya. Entonces, comentamos un par de cosas. básicamente, lo que hemos hecho aquí es pasar el reader, pero bueno, que si nos damos cuenta, no hace falta para nada, porque ahora mismo no tenemos ninguna necesidad de negocio que restrinja que hay que pasar un usuario para poder hacerlo. Pero como la regla de negocio estaba, yo lo he mantenido, ¿vale? Si yo hiciera la refactor y viera que esto no hiciera falta, pues lo quitaría porque obviamente no hace falta. Entonces voy a esperar un poco que avance un poco el negocio y veo si hace falta y si no hace falta, pues lo quito, ¿vale? Que es la idea. Entonces, ¿había alguna duda aparte de todo lo que he dicho? Bueno, alguien nos ha preguntado, no sé, por una librería que yo la verdad es que no lo conozco, media así, Ah, media DR. DR. Yo no la conozco, Yo que esta tampoco. es de .NET. En Java no me suena que haya nada similar, pero no me que a lo mejor lo hay, no lo sé. Pues no tengo ni Yo idea. lo que sí os diría es que para toda esta parte de acciones, comandos, Se te ve muy un lejos poco Alfredo. todo esto es parte del negocio. Disculpar, que a lo mejor tenía el micro mal puesto. Toda esta parte que es un poco parte del negocio de comandos, acciones y en general todos estos elementos que al final están dentro del negocio, yo intentaría usar las menos librerías posibles porque en definitiva está generando una dependencia que en cierta manera, después de esto puede ser debatible, ¿no? Pero estás violando un poco precisamente el no hacer tu modelo flexible. O sea, digamos que si tú usas una librería, ya estás condicionando tu modelo a que evolucione al mismo tiempo que esa librería, ¿no? Y eso a lo mejor no es algo que te puedas permitir o que no quieras en algunos casos. Imaginaros que dentro de un caso muy típico en Java, dentro de tu modelo, pues empiezas a meter cosas dentro del modelo, no fuera, de Spring y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, es una librería con mucho soporte, que más o menos sabes que va a seguir evolucionando. Pero si un día Spring deja de sacar versiones y tu negocio sigue hacia adelante, ya tienes que andar con trozos de tu código que compilan con librerías de hace ni se sabe, tal. Yo lo veo que en general, si no es muy necesario, yo intentaría mantener el negocio siempre lo más limpio posible de eso, de librerías de terceros, de cosas que no sea lo que provee el lenguaje básico y que sabes que va a tener una complejidad, o sea, perdón, un mantenimiento así como muy a largo plazo. En definitiva, siempre te atas a cosas, pues intentar atarte a las cosas que cambien menos, ¿no? Pero vamos, no sé, no la conozco esa librería concretamente, la verdad. Vale. Y bueno, ya tenemos este test pasado, básicamente. El primer caso de uso que teníamos sobre el reading lo hemos hecho, vamos a hacer el segundo, ¿vale? Entonces, el segundo consiste en que Alice, que en este caso es Alfredo, me tiene bloqueado a mí y no puedo ver sus mensajes, ¿de acuerdo? Normal. Entonces, si nos ceñimos en lo mismo, básicamente lo que vamos a hacer es expandir la funcionalidad de negocio que tenemos ahora mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar este test tal cual, ¿vale? Y básicamente vamos a cambiarle aquí esto. Cannot read the messages. Y otra cosa respecto a lo que comentabais antes de alguien comentábamos que si esto para los casos en los que merece la pena hacer una arquitectura hexagonal o no, la inversión de hacerla y tal. No sé si os dais cuenta, llevamos dos test nada más, pero esto es mecánico de narices al final. O sea, no siempre es tan fácil, obviamente, ¿no? Y estamos obviando muchas cosas, que es solo una cata. Pero la realidad es que cuando trabajas de esta manera nos pasa mucho. A Miguel y a mí que trabajamos mucho tiempo juntos y tal, nos pasa un montón que es que yo leo su código y ya me sé de memoria lo que va a hacer. Porque digamos que te proporciona un marco de trabajo que es muy repetible, replicable en todos los proyectos y que mientras estés haciendo aplicaciones de negocio, de estas típicas, digo yo, si vas a hacer una librería de gráficos en 3D, pues a lo mejor no es esto lo que tienes que hacer, ¿no? Pero para un montón de aplicaciones nos encaja mucho y hace que tu código sea muy parecido, ¿no? El que todo el mundo hace bajo esta arquitectura y eso al final es bastante bueno para este tipo de aplicaciones De de hecho, negocio. prima mucho precisamente toda esa parte, ¿no? Todas esas necesidades que tienes de que el código sea legible y demás. Entonces, donde realmente hacemos la inversión para poder, por ejemplo, si alguien nos dice que el código tiene que ser muy eficiente, pues tenemos muy focalizados los sitios en los que realmente tenemos que tocar para que ese código sea eficiente. Eso es una de las cosas buenas que te proporciona separar las responsabilidades en ciertas cosas o no, ¿vale? Entonces, el siguiente test consistiría en que un usuario no puede leer los mensajes de otro usuario cuando lo tiene bloqueado, ¿vale? Entonces, básicamente,
como no tenemos ninguna regla de negocio que sea bloquear a un usuario, vamos a ir por lo básico y vamos a hacer que en el usuario haya un constructor también que reciba la lista de usuarios bloqueados, ¿vale? Entonces le ponemos aquí un singleton list y le pasamos aquí el reader y ya está, ¿vale? Entonces aquí le creamos un nuevo constructor que básicamente lo que va a recibir este constructor es la ID del usuario. Aquí me he hecho una cosa rarísima, pero bueno. Y va a recibir un Sí, listado de usuario, ¿vale? como no sabía que lo de dentro del singleton list era un string, pues te ha puesto Mm, un T de lo ahí, que es. por poner algo. Vale, entonces básicamente lo que hacemos aquí es hacer esto y añadimos aquí. Entonces tenemos aquí esto y lo inicializamos aquí a new array list bueno, de hecho no me va a dejar claro porque no, esto no me va a dejar claro un segundito, pero tengo que ponerle acá. Lo acabo de poner aquí esto, bis, id y Bueno, ha hecho una pregunta a el Manuel reader. aquí en el chat que se adapta a una sesión entera. ¿El Que cual? ¿por qué lo llamamos arquitectura de software y no diseño? Uy, madre Bueno, mía. eso es una buena pregunta. Esa es una pregunta para estar un día entero Mm, hablando. Yo tengo mi opinión sobre eso. A mí no me gusta mucho la palabra arquitectura, sobre todo por las connotaciones que tiene de los símiles con otros, con otras, pues no sé, con otras ramas de conocimiento, con otras profesiones, ¿no? mm, Entonces, arquitectura, la diferencia entre diseño y arquitectura podríamos estar hablando 2 horas. La verdad es sí, que yo estoy un poco con lo que dice Manuel en el chat. A mí me gusta más el término diseño de software. Y esto para mí es una forma de diseño. Lo que pasa que, digamos que entre nosotros, o esto se llama arquitectura hexagonal y está. Cuando hablamos de diseño de alto nivel, muchas veces hablamos de arquitectura y nos entendemos todos con esto, pero daría para sesión, ¿no? mm. Diferenciar entre diseño y arquitectura. Es una pregunta muy chula. Vale, para ir, que ya son casi las 7:30, pero vamos a intentar un poquito más para terminar rápido. Básicamente, este test lo que hace ahora mismo es comprobar que el usuario tiene que estar bloqueado por cuando un usuario que está bloqueado por el otro no puede dejarle leer los mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, el test ahora mismo está fallando porque no tiene mensajes. O sea, le está llegando los mensajes, pero no debería llegarle. Entonces, se supone que Alfredo debería estar bloqueándome a mí, que era la intención. Me tendría que estar bloqueando a mí y no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Pues básicamente nos venimos aquí, ¿de acuerdo? De hecho, me equivoqué, esto sería Alfredo aquí y esto soy yo. Vale. Entonces nos venimos aquí al execute, le preguntamos por intentar leer y aquí lo que hacemos es que, claro, si soy yo, pues no me dejará leerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si el, el reader tiene messages, perdón, la idea no me deja leerlo porque no está pública, lo voy a poner pública. Si la idea del usuario que está intentando leer está prohibida, porque no se supone que no puede leerla, claro, esto no va a funcionar así. Esto tendría que ser básicamente que los blocked users, si hay alguno que tiene un match, si hay alguno que tiene la ID del reader, entonces devuelve una lista vacía, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí, esto lo vamos a poner aquí como user para que se entienda mejor. Lo que estamos haciendo aquí es que si el usuario está bloqueándome a mí o está bloqueando a un usuario dentro de su lista de usuarios bloqueados, tiene que devolver una lista vacía, ¿vale? Devolvemos esto y en principio debería funcionar. O no, un null pointer, porque no estoy iniciando algo Luisa. La lista, supongo, ¿no? Como siempre, que se No, nos habrá está olvidado. aquí, está aquí, ¿no? No, la de bloque user en la línea 9. Ahí está. Ah, la pusiste ahí. Ujú. Debería estar bien. Mm, mm, A Messages, pues, pero solo, Messages está bien.
Solo la inicialices, ¿sabes? No sé por qué está fallando ahora, la verdad. Será una tontería. Estamos ya cansados a estas horas y Hasta ahora cuesta ya, ver las cosas más simples. pero debería estar bien, ¿no? Sí, nos pregunta por aquí otro mientras tal, que si Lurmat, que si devuelves una lista vacía, ¿cómo sabes si es porque está bloqueado y no porque no tiene mensajes? Eso es verdad, o sea, es una simplificación, claro. Ujú. De hecho, quizás en este caso, pues lo ideal sería devolver una excepción de que te indique claramente, o sea, que tu negocio te devuelva una excepción diciendo bloque user o alguna historia de esas, que te lo indique claramente. Que eso bueno, sí, pues podría ser otra manera de implementar esto, la verdad. Pero la lista vacía sí que corres el riesgo ese de que no sabes si es que el usuario no tiene mensajes o es que está bloqueado. Ujú. Todo ya es una cosa que depende, ¿no? De cómo quieras organizar tu código después. ¿Qué coño? Singleton list, ¿no? Esto debería estar bien. Sí, nos pregunta también que luego lo subimos a un repo y os ponemos Creo que el enlace al repo estaba puesto. Antes de terminar hacemos un push con lo que hay. De hecho, yo lo que haría, si te parece, Miguel, es que Bien, terminamos esta y luego os dejamos el tercero para que lo intentéis hacer vosotros. vale. Y cómo ejecutarlo sin IDE, como está con Gradle, el proyecto, simplemente con Gradle por línea de comandos lo puedes ejecutar. Mm. Es un Gradle test y Ah, puedes vale. ejecutarlo Ya sin sé cómo es. problema. Si, no sé, para los fans del Emacs. Nada, me he equivocado que había puesto aquí a Alice ID y Había era. puesto el otro Sí, usuario, ¿no? había puesto el otro usuario y estaba Vale. volviendo el null el Sí, es que mouse. es Era normal, por eso. ya estamos, ya a estas horas, perdonadnos ya que estamos ya, que bastante que acertemos. Mm. Vale. Y teníamos subido una rama con la cata entera Sí, en la el cata está repo. resuelta ya directamente en el repositorio, Vale, pues también podéis así que le echarle un puedes echar ojo un a eso. vistazo. Pues si queréis subimos esto también para dejarlo como punto de inicio, por si queréis seguir, por si alguien quiere probar un poco de decir, vale, pues siguiendo las ideas de cómo está implementado las dos primeras, implementar De hecho, la espérate, vale. tercera funcionalidad, que tampoco creo que tenga mucho sentido que hablamos ahora, porque es un poco más de lo mismo, no añade Mm. así como elementos de diseño nuevos. Es un poco nada, hace implementar la suscripción, pero viene a ser lo mismo. A nivel de diseño no cambia mucho la cosa. Exactamente. Bueno, voy a subirla a Master para que lo podáis ver si queréis. ¿Vale? Está ya el repositorio puesto abajo en la descripción y había una rama, como comenta Lord Kenneth, que estaba puesta con toda la solución hecha ya directamente, ¿vale? Pues si alguien le quiere echar un vistazo y demás. Solamente quería comentar una cosa respecto a lo que estamos haciendo aquí. Aquí, obviamente, lo que estamos comentando, ¿no? No tiene mucho sentido que pongamos aquí una lista de mensajes vacíos. Debería probablemente ser una excepción o debería, por ejemplo, ser un optional de que si alguien intenta leer y no se puede leer, pues hacer explícito en el contrato de método en el que tú estás intentando leer en el execute aquí, el ask to read by, debería tener alguna manera explícita de indicar que cuando alguien no puede leer el mensaje, no puede leer el mensaje de otra persona, es por una restricción explícita, ¿no? Esto podría hacerse, por ejemplo, si tú pones aquí un throws y le pones aquí user is blocked, ¿no? Y entonces estás poniendo una restricción en tu negocio para que cuando alguien lea esto, no quede ninguna duda de cuál es la razón por la que tú no quieres que alguien lea el mensaje. Y aquí, en vez de poner esta vacía, pues devuelves esto. Devuelves aquí, haces un throws y ya está. Otra opción, que es la que va, justo el refactor que iba a hacer ahora, pues en vez de devolver un list string, pues aquí devuelves un optional, ¿vale? Y en el optional pues claro, lo que tú estás diciendo es que si el usuario no quiere que tú leas esto, pues lo que devuelves aquí es un optional vacío. Y aquí devuelves el optional Mm. de Bueno, y lo malo que te pasa un poco lo mismo. Tienes que inferir tú de alguna manera que optional vacío significa no tengo claro, permisos. pero no es lo mismo una lista Pero de otra vacía porque manera no lo tiene hacen más mensaje y explícito. otro es porque no tiene, porque no, el optional está vacío. O sea, una cosa es no tener mensaje y otra cosa es que no está vacío. Obviamente hay mucha interpretación sobre esto, ¿no? No estoy diciendo que esto sea lo mejor. Era el ejemplo que quería poner para que se entendiera por qué no quería poner una sesión, sino para que se dieran, para hacer explícito que hay varias maneras de poder poner en una interfaz lo que tú quieres expresar de manera concreta, ¿no? Y ya está. Yo creo Sí, no, que ahí más son o menos está decisiones claro. de diseño. Podemos comentar alguna cosilla más, por ejemplo, lo de algunos pequeños shortcuts, ¿no? Para hacer una cata que es de tiempo en media hora, hacer algo que se vea un poco el concepto de arquitectura hexagonal. Por ejemplo, los mensajes pues son cadenas, ¿no? Simplemente un string. Eso es un email Ujú. bastante
bastante chungo, ¿no? De ay, ¿cómo se llama? Estoy ya yo atorado y no me sale. Sí, Es posición el primitiva. Primitive Session. Porque al final estamos usando un tipo básico como la cadena para expresar algo que es un concepto de negocio como el mensaje. Entonces quizás deberíamos tener una clase mensaje que probablemente sería un value object y todo. O sea, se le pueden dar vueltas, ¿no? Y a nivel de diseño, pues obviamente hay muchas cosas que se podrían hacer. Pero sobre todo la idea del ejercicio era que vierais la parte de la inversión de dependencias y de la arquitectura hexagonal, ¿no? Aquí estamos usando el test para llamar al negocio, no habría ningún problema, ¿no? Luego desde un controller de una aplicación web llamar al mismo código, ¿verdad? O desde una aplicación de Eso es. consola. De eso se trata. Se trata de que nuestro negocio está aislado de esto. Entonces la tecnología que pones alrededor de tu negocio, pues es una cosa diferente de tu negocio en sí. Porque la tecnología avanza a distintos ritmos que tu negocio, ¿no? Probablemente. Ujú. Entonces, cosas que avanzan a distintos ritmos, bueno, que estén en sitios diferentes. Y es un poco la idea fundamental de eso. Ves que Y se no nos ve sé, un poco ¿alguna las cosilla caras. más que han preguntado por aquí? A ver. Ves que se nos ve un poco las caras también. Que Aquí nos dicen que la lógica de negocio dentro del user en vez de las actions, ¿no? ¿Qué soléis hacer cuando el user tiene mucha lógica? Uy, está muy buena, esta pregunta también me gusta. Em, que se nos ve aquí otra vez. Hola, ¿qué pasa? Estaba aquí tumbado. No, la pregunta esta, en realidad yo creo que el código debería estar en la clase user porque, bueno, ya ha quitado el código Miguel. Si viéramos la clase user es la que tiene más información para llevar a cabo la funcionalidad. La clase user tiene los mensajes, tiene la lista de bloqueados, entonces es la que puede cumplir mejor con la responsabilidad. Y al final el dónde meter las cosas tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que quien tiene una responsabilidad, quien tiene más información para poder llevarla a cabo. Que luego, ¿qué pasa si la clase user crece mucho? Pues esa pregunta es mucho más complicada de resolver porque puede ocurrir, sobre todo si se llama user la clase, y eso tiene que ver con un concepto de Domain Driven Design que tú al final tienes o cómo se puede solventar es usando esto que en Domain Driven Design se llama Bounded Context, o sea, tú tienes diferentes dominios o subdominios dentro de tu aplicación y no solo tienes un user. A lo mejor si esto le diéramos una vuelta más, no tendríamos un user, tendríamos un publisher, que es el que puede publicar mensajes, no sé si seguir la idea, pero digamos que la única manera de hacer que una clase no crezca hasta unos límites insospechados es que separes también la funcionalidad por otras zonas, ¿no? Por ejemplo, por subdominios de tu aplicación y tal. al Pero final es es una difícil. separación semántica. Tiene mucho que ver con encontrar las responsabilidades asociadas a lo que te habla el propio problema a ti. Mm, Entonces, claro, ahora mismo el user es lo que pasa, es la típica clase ultra genérica que tú tienes con un millón de cosas que le puedes meter ahí porque es el saco roto de todo, donde te va todo. Pero si probablemente te dedicaras no, tiempo a intentar investigar qué es lo que hace cada cosa, probablemente sacarías un nombre más específico. Y lo que dice Alfredo, en vez de llamarse user, probablemente se llamaría publisher y el usuario que lee no se llamaría user, se llamaría reader también. Y también mm, pensar que hemos hecho todo muy, muy básico, o sea, en el sentido de que ahora mismo todos los mensajes son strings. Parte de la responsabilidad de ver qué mensajes se pueden publicar y qué no, probablemente también caería dentro de una clase que se llama message y no dentro de todo usuario. Usuario ahora mismo es una clase que va a tender a evolucionar y a perder responsabilidad en favor de otras clases que van a asumir sus responsabilidades y al final lo que va a ser es una sucesión de comunicación a través de mensajería, bueno, mensajes quiero decir, a través de diferentes métodos que lo que va a hacer es facilitar la comprensión de cómo tú expresas tu problema a partir de la orientación objeto. mm. De hecho, yo creo que simplemente el nombre user ya es un olor de diseño, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque todas las aplicaciones tienen user, entonces realmente Mm. no estás hablando mucho de tu dominio cuando dices user, estás hablando de algo que es un concepto genérico y al final los nombres son atractores de funcionalidad, por decirlo así. El cómo se llaman las cosas tiene mucho que ver con qué cosas metemos dentro. Entonces, si eliges mejores nombres y separas las cosas, probablemente puedas conseguir mejor esa separación, pero al final el diseño siempre tiene esa tensión, ¿no? Entre dónde meto las cosas, cómo consigo mantener la simplicidad, cómo dividirlo, no es fácil. O sea, es una No. pregunta que solo se puede responder en cada contexto determinado y es difícil, la verdad. Mm. De hecho, es lo más complicado en diseño, ¿no? Que es cómo conseguir llevar las responsabilidades a sus sitios sin que esos sitios se me disparen o crezcan una barbaridad. Y nada, yo creo que por aquí tenían alguna preguntilla más que tenía ya apuntada, una que hizo Agustín hace un rato, no sé si todavía estará, pero bueno, él preguntaba el tema de inyección por constructor o fuera de constructor. Eh, Creo que era eso un poco a lo que se refería con la pregunta.
nosotros las inyecciones, la inyección de dependencia, por lo general, lo hacemos siempre por constructor. Y si os fijáis en el código, luego lo veis y tal, todas las propiedades están declaradas final, entonces, de los colaboradores. Así que además de eso, pues te proteges de que no se puede construir la clase si no le proporcionas todos los colaboradores que necesita. Eso te obliga, eso tiene dos cosas buenas para mi gusto. Una, que el constructor hace explícito todas las dependencias que tiene una clase y no puedes construirla si no tienes los requisitos previos, o sea, no puedes pasarle esas dependencias. Y claro, que no puedes construir objetos que estén en un estado incorrecto porque le falten colaboradores, ¿no? Pueden estar en un estado incorrecto por otras cosas. Pero no le va a faltar un colaborador y te vas a llevar un null pointer exception, pues no le has pasado a un controlador y tal. De hecho, si vamos a frameworks, que nosotros tampoco solemos tirar mucho de framework para hacer inyección de dependencias, porque no, mi inyección de dependencias es pasar parámetros a un constructor y para eso un framework a veces es exagerar, ¿no? Usar eso. Entonces, muchos frameworks en Java, sobre todo si usas Spring y tal, pues tienes otros mecanismos como la inyección por propiedad o la inyección por método. La inyección por propiedad, y sobre si las propiedades son privadas, eso es ilegal, eso es de cárcel, porque ni es testable tu clase, ni la puedes construir con new, ni funciona fuera del contexto del inyector de dependencias. Es una burrada, en mi opinión. Y la de getter in setters, pues para cosas opcionales puede tener sentido, pero para cosas que tu clase tenga que tener sí o sí, pues es preferible usar el constructor. Y generalmente De hecho, suele eso ser es un un error problema. también, ¿no? Generalmente suele ser que ¿Eh? que si tú puedes poner algo opcional que no sea como una dependencia, generalmente suele ser un error de Sí, que la suena clase raro. está asumiendo responsabilidades que podrían ir a otro sitio. Suena raro, pero digo que, bueno, podría ser el caso. De hecho, en la documentación, esto, yo muchas veces con la gente, sobre todo que usa Spring y tal, esto pasa mucho, esta pregunta, porque se tiende a hacer inyección por getters y tal, o por propiedades. La documentación de Spring dice exactamente lo mismo que digo yo. O sea, usa la inyección por constructor como mecanismo por defecto y usa las demás para características opcionales y demás. Entonces, bueno, pues eso es un poco así como la recomendación nuestra. ¿Y había alguna pregunta más por aquí que había Sí, puesto alguien? había una también sobre Dale tú. el tema del optional. Sí, es lo que estaba comentando antes, que no sé si se entendió lo que quería decir. Básicamente, el optional simplemente lo que expuse como una manera alternativa de exponer el tema de que, claro, no quieres restringir la responsabilidad de que si una persona recibe un usuario sin mensaje, que la lista sea vacía, sea esa tu comprobación de un test, de que, o de un test o de una responsabilidad de negocio, de que esa persona está bloqueada. No es lo que pretendemos. O sea, lo que yo pretendía era exponer que había varias maneras de intentar expresar en tu negocio, a través de tu interfaz, a través de lo que tú pones como el, digamos, la firma de tu método, cómo intentar hacer que se entienda cuando alguien vaya a leer tu código que esa restricción es explícita. Si es opcional, alguien puede venir después y decir, vale, ¿por qué esto es opcional? Pero es todavía mejor si las restricciones están hechas o por un motor de restricciones o por una propia sesión. Lanzas una sesión y tú dices, vale, aquí esto está restringido porque el usuario no puede leer esto porque está bloqueado. Y pones esa sesión y la lanzas. Y la haces explícita la salida de método. Pero lo bueno de esto de aquí, que es importante tenerlo en cuenta, es que las restricciones que tú lanzas en dominio son restricciones, en dominio o en negocio, son restricciones que son de negocio. O sea, tú no lanzas una sesión de MySQL aquí. No lanzas una sesión de Solar o no lanzas una sesión de porque se te ha fallado una petición HTTP. Lanzas una sesión que está relacionada a porque tu negocio no deja que suceda algo, ¿vale? Alguna restricción que tú le hayas puesto o que alguien te ha dicho de producto que sepa a dónde va el producto, ¿no? Mm. Y Y a a ver, ver. ¿alguna cosilla más Ah, lo que del habían mixing. preguntado por Faltaba aquí? uno del mixing también. Ah, la del mixing, eso también está bien. A ver, la Lo del del mixing es mixing. otra opción. Bueno, ¿quieres responder tú? Dale, dale, La tú, del dale. mixing no es una mala idea. Al final un mixing al final es una combinación de interfaces y al final lo que tú estás haciendo es exponiendo cuáles son las responsabilidades de un reader a través de una interfaz que estás componiendo al user y cuáles son las responsabilidades de un reader que estás también componiendo en el user. Podrías asumir eso y hacer un mixing y que básicamente las necesidades del reader estén expresadas por lo que usa el reader, la interfaz del reader que está en los sitios donde lo necesite y viceversa. Es una buena idea para hacer esto. O sea, realmente porque Java no se puede hacer muchos mixing, o porque no se puede hacer mixing. Ahora mismo creo que salvo con el tema este de las interfaces con métodos privados, ahora mismo creo que no se puede hacer Mm. más nada. De hecho, esa arquitectura tiene un nombre que no sé si os suena, que es el DCI, lo estaba buscando en internet, no voy a engañar, porque no me acordaba exactamente, pero eso
no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, ¿no? Pero es DCI, que es Data Context and Interaction, y va justo de eso, de que tienes objetos de datos a los que le acoplas comportamiento, ¿no? Ya sea a través de mixins o a través de otras cosas, y los haces contextuales. Al final es una manera de evitar el problema que mencionaba antes otro compañero en el chat, que era lo de hacer que en una clase no crezca demasiado. Yo creo que son cosas a explorar, son cosas interesantes. Yo a mí, lo de CDI, sinceramente, leí hace mucho de eso y he leído cosillas y tal, pero no lo he aplicado en la práctica nunca con mixins y tal. Entonces no sé a lo mejor qué trade-off tiene o si luego lleva un sistema grande funcionaría bien. Me parece interesante como idea explorar, la verdad. Podríamos algún día probar a hacer la misma cata, pero con CDI a ver qué churro nos sale. De hecho, en Ruby se usa bastante, Pero me parece, los mixing chulo. como opción por defecto casi, usando los temas de los Mm. módulos. Sí, en Java es que no tienes esa posibilidad, Mm. entonces, bueno, es como que... Pero, por ejemplo, con Kotlin yo no sé si se puede hacer algo similar. No sé, es No una tengo ni cuestión a idea. explorar, pero es una pregunta interesante. Vale, y lo Pues último nada, del chicos. de Luis, que también preguntaba Luis M87, básicamente decía que básicamente los agregados cuando son muy grandes son muy difíciles de testear porque al final tienes que tener un setup inicial que es muy grande y complejo. Ah, no. Ujú. Sí, esa es la realidad. O sea, básicamente el agregado al gestionar toda la transaccionalidad, tanto de negocio como de estado, pues hace que tengas que preparar mucho el agregado si el agregado es muy grande o hace muchas cosas. ¿Y está bien o está mal? Depende. Porque generalmente lo que nosotros hacemos mucho es para poder hacer que los tests sean lo más legibles posible, es absorber toda esta configuración y todo este setup en otras clases que se encargan de prepararte el entorno de prueba o el setup de la clase en otro sitio. Puede ser Builder o Models, o puede ser incluso hacerte una interfaz Fluent que te permita, usando una especie de, bueno, o sea, usando una interfaz Fluent que te permita ir construyendo y quitando cosas del agregado que te hace falta para poder testearlo. La idea básicamente es que, claro, el test tenga la menor cantidad de líneas posible referente a aquellas cosas que no le hace falta al test para poder entenderse. Entonces tú en el test pones aquello que hace falta para poder entender la lógica que estás probando para ese caso en concreto y todo lo demás lo intentas quitar de la lectura. Lo configuras para que funcione, obviamente, pero solamente haces explícito aquello que necesita que el test mencione para poder entender el contexto que tiene el test. ¿Vale? Sí, es un poco eso. O sea, al final esto de que el test sea complicado y el setup sea complicado tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que si tu clase tiene mucha funcionalidad, pues es muy complicada de construir y todo ese tinglado. Entonces, es un poco lo mismo. Al final todo el objetivo del diseño, de la arquitectura de software y tal es intentar simplificar, es intentar eliminar complejidades, ¿no? Y bueno, pues no siempre es fácil. Hay estrategias que dependen de cada contexto, como dividir en distintas clases, en distintos dominios. Y al final, si es muy complicado, pues por lo menos pues tener algunas clasecillas o algunas utilidades de test donde se encapsule todo eso. Pero también es verdad que eso la complejidad existe, lo que pasa es que la escondes debajo de ciertas cosas, pero existir existe la complejidad. Entonces, hay dos cosas. Primero intentar eliminar la complejidad y luego la que ya no soy capaz de eliminar, pues por lo menos ocultarla lo más posible, ¿vale? Pero es difícil, ¿no? Pero hay que intentar equilibrar las dos partes, ¿vale? Así es un poco la idea. Muy bien. Sois unos filósofos del Los software, dicen filósofos de por ahí, que software. exagerado. Me ha De todas gustado esa maneras, ya expresión. son las 8 casi y ahí seguimos siendo casi 100 Yo a personas, partir de así las que 8 soy filósofo ya de cualquier cosa, porque es que ya estoy muy cansado. mm. Entonces, si normalmente digo tonterías, pues fíjate ya a partir de esta hora. No, yo digo que te agradecer que hayas aguantado tantas personas hasta tan tarde. También sé que Que quedéis no es que haya muchas 79 es cosas una que cosa hacer, de ¿eh? locos. Pues sí, sí, es bastante espectacular. Y bueno, que me imagino que también hay que compatibilizar las cosas. Pero bueno, Mm. muchas gracias por haber Pues nada, venido y yo no sé si tú quieres decir algo más a Pedro para despedirte o lo que sea. no, igual que tú, dar las gracias a todos los que habéis venido, genial, que así se nos hace un poco más ameno pasar estos días también, que madre mía, ¿no? Y bueno, y ponemos la cabeza en otra parte un ratillo, que está Ujú. bien. Y nada, espero que os haya servido de algo y todo el feedback que tengáis, bienvenido, ¿vale? Exacto. Que no tenemos ni idea de hacer esto, es la primera Es vez y la a ver primera qué vez que sale. hacemos algo así y la verdad es que yo desde la primera hora que empezamos estaba nervioso de cojones. No sé si se notó mucho o no se notó, pero yo la primera hora mientras hablaba Alfredo, tuve que estar haciendo esfuerzo mental para relajarme, para poder hacer la cata y no liarla mucho. Así que, pero bueno, si os ha Y nada, gustado pues el eso, formato, de todas maneras, a mí me encantaría repetir, porque la verdad es que después se me ha hecho muy ameno y está muy guay poder compartir sin necesidad de tener que traerse a todo el mundo al centro de Madrid
o de otros sitios para poder compartir un rato juntos y hacer un poquito de comunidad. Pues nada, yo igual que Miguel, la verdad es que al final hemos pasado un rato entretenido nosotros también y ya está. A lo mejor esto mismo lo hacemos sin público bastante a menudo. O Sí, sea siempre que estamos hablando es un porque nos poco gusta mucho esto. parecido, Mm. porque hacemos esto bastantes veces y bueno, pues está gracioso. Eso es Y verdad, lo nada, malo chicos, es tomar algo de lo eso. malo de la birra, verdad, estamos de Mm. acuerdo. Pero Putada. bueno, Yo tengo en casa, pero os invitaría a todos, pero está la cosa jodida. No, no puedo, no la puedo pasar. pues nada, muchas gracias y cualquier Pues cosa, nada, pues muchas gracias a todos y cerramos ya. Y eso, dejadnos todo el feedback que queráis, comentarios y demás. Y yo qué sé, como si tenéis propuestas para que había gente que decía, pues hubiera molado más, yo qué sé, hubiera molado ver esto otro, tal, pues dejadnos propuestas que si nos dais ideas, pues es más fácil que organicemos otra de estas por en cualquier momento, porque al final es hacer una cata, es así un poco entre amigos y tampoco es una cosa que requiera una preparación de la leche. Así que si exactamente. podemos organizar otra, pues iremos Cualquier adelante. cosa en el propio en Meetup, si queréis, podéis poner feedback. También podéis contactar con nosotros por @codesaidev, que está en Twitter, en la página de Codesai o nosotros o nuestros propios perfiles, por si queréis cualquier consulta, duda, lo que sea, ¿de acuerdo? Y nada, pues a descansar, que ya son las 8 y a disfrutar de la familia o aguantarla. Ya no se sabe cómo es la movida en cada casa, ¿no? Pues bueno, Bueno, muchas hasta gracias luego a por vuestro todos. tiempo y hasta la próxima.